Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Nadie al Volante, un podcast sobre entretenimiento y neurociencia donde hablaremos de series, películas, videojuegos, cómics y otros productos de entretenimiento desde el punto de vista de la psiquiatría, neurología y psicología. Antes de comenzar me gustaría recordaros que nos podéis encontrar en las redes sociales como @nadiepodcast, tanto en Twitter como Instagram, escribidnos por estas vías o dejadnos comentarios en iVoox o Spreaker. Y además en este episodio anunciamos que ya tenemos página web. Podéis consultar las vías de contacto, instrucciones para suscribiros e información adicional que nosotros manejamos para preparar estos episodios en nadiepodcast.com. Pasaos para ampliar la información y dejarnos mensajes y cositas bonitas. Bienvenida Elena un mes más. Bien hallada, vale. Que nos dejen cositas bonitas por favor, porque sí, con lo que vamos a hablar hoy más vale que nos dejen cosas bonitas para compensar. Para compensar. Eso. Vaya que sí, porque además es que llevamos un agosto, estamos grabando domingo 25 de agosto, y llevamos todo el mes a tope de ver cosas y leer cosas de asesinos y... Mira, yo he escuchado tantos podcasts que yo en el trayecto hacia el trabajo, yo había días que pensaba, como me pare ahora la Guardia Civil por lo que sea y vea lo que estoy escuchando, fijo que me registran el maletero para ver si llevo cinta americana y bridas. Sí, además estábamos escuchando el episodio este de Negra y Criminal, por ejemplo, el de, no sé si era el de Speck o el de Brudos, que se pone ahí a hacer esa narración como muy truculenta y de repente, a ver señora, pare, y de repente, oh sí, te gusta mucho, pues te voy a matar y ahora me voy a hacer una paja encima tal. Y tú, te llevan detenido directamente. Es como, mira, yo no sé lo que has hecho ni si has hecho algo, pero por si acaso te vas a venir conmigo que... Es que es así. Bueno, ya en el episodio anterior, en el de Sex Education, pusimos no lo puso iTunes directamente, lo puse yo porque sabía que como íbamos a hablar de cosas así picantuelas, pues ya le dije yo al sistema que pusiera la E de explicit, porque el lenguaje que utilizamos en el de Sex Education pues era complicado, no es hay gente que no lo considera para todos los públicos, y en este que vamos a hablar de asesinatos pues lo vamos a tener también poner el explicit, pues porque a lo mejor igual hablamos de cosas que... Bueno, si Sex Education era explícito, esto ya es explicit plus. Yo aquí he escuchado dos podcasts que han advertido de que el contenido puede herir sensibilidades, y yo tengo el estómago duro, sí. General. Yo soy muy aficionada al género de terror, al género policíaco, al tema de asesinatos, de serial killers y tal. He visto un montón de pelis, pero yo en el momento que me pongo Negra y Criminal, que habré escuchado probablemente, si no todos, la mayor parte, o que me pongo Elena en el País de los Horrores, que no soy yo, que es Elena Medina, pero me pongo, y en dos de esos escucho un disclaimer al principio del podcast. De cuidado, que son podcasts de ese tipo de contenido. Sí. Pues nunca jamás en Negra y Criminal había escuchado un disclaimer de el contenido de este podcast puede herir la sensibilidad del oyente, tal, hasta que escuché el de BTK, que BTK ya hablaremos de él en posteriores entregas. Pero para que veas hasta qué punto... Es complicado. El tema está intenso. Pues eso, que en este episodio también vamos a poner la señal de explícito, ¿vale? Para que la gente cuando nos busque, pues que sepa que no vamos a hablar de cosas bonitas, sino de asesinos muy malos. Bueno, bienvenida Miriam, que parece que consolidamos tu presencia de forma habitual. Y es una buena noticia, ¿sabes por qué? Porque en la web apareces como componente del podcast y no tengo muchas ganas de cambiar el diseño ahora a estas alturas. ¡Qué detalle! ¿Has visto? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? A nosotros nos pasó algo parecido. Íbamos de viaje y nos pusimos a escuchar el podcast de de Negra y Criminal que nos pasaste tú, Elena, y tuvimos que pararlo. O sea, sí. Le dije, páralo, porque me estaba poniendo unas ganas de vomitar ahí. Muy... Es complicado, es complicado, es desagradable. Sobre todo porque como hacen esa recreación así como con voz y tal, daba un poquito de yuyu. Te metes ahí en la escena y te angustias, Sí. Bueno, ¿por qué estamos diciendo todo esto? ¿Por qué vamos a tratar el tema de los asesinos? Pues bueno, pues porque hace una semana se estrenó la segunda temporada de Mindhunter, ¿vale? Que nosotros iniciamos la andadura de este podcast al año
de que se emitiera esta primera temporada de Mindhunter y dijimos, pues vamos a por ello, porque si hay algo de lo que podemos hablar en Nadie al Volante, hablando de salud mental, es de una serie que va de eso precisamente, de investigar sobre la mente del asesino y tal, ¿no? Vamos a hacer seguramente 2 partes. Digo seguramente porque seguro que vamos a hacer 2. No creo que hagamos 3, pero como mínimo vamos a hacer 2 episodios. Vamos a hablar en este primer episodio de Mindhunter sobre la primera temporada, sobre todo, hablando de, pues eso, de la personalidad psicopática, de qué hay detrás de esas mentes de los asesinos, de lo que nos ha gustado de la serie y de lo que no. Es una serie que es poco dada a los spoilers, porque en realidad la carga dramática no es demasiado exagerada, ¿vale? Es una serie, pues esto, como yo que sé, como CSI. ¿Qué te pueden destripar de CSI? ¿Que pillan al malo al final de cada capítulo? Pues si eso ya lo sabes, si la serie va de eso, ¿no? Y en ese sentido vamos a dar tiempo a que la gente que pilla este primer episodio sin haber visto la segunda temporada, como aquí por ejemplo Miriam y yo, que no hemos visto la segunda temporada, para verlo, y posiblemente a mitad de mes volvamos a reunirnos y poder grabar cuando hayamos visto la segunda temporada, pues hablando pues de estos nuevos asesinos que salen en la segunda, que creo que son Charles Manson. Bueno, en la segunda hay Mandanga de la Buena. Buena. Hay Mandanga de la Buena, que ya entra en la segunda en está BTK, que bueno, yo he visto 2 episodios de la segunda, pero le dan un poco de bola. O sea, yo creo Empiezan que se va a investigar desarrollar más como uno de los personajes centrales, aunque BTK realmente desde el primer capítulo de la primera temporada, los fragmentos que salen al principio de cada capítulo antes de los créditos son la historia de BTK. Entonces, ¿pero cómo sabemos eso? ¿Por internet, por leerlo, o dan alguna pista durante la primera me parece que no. En la segunda ya se empieza a explicitar, pero durante la primera me parece que no. Se sabe porque, bueno, pues yo preparando el podcast... exacto. Trabajo en correos y cosas así, exacto, ¿no? Preparando el podcast, pues empecé a leer cuáles son los asesinos reales que aparecen en Mindhunter y tal. Y entonces lo vi. Pero no se explicita, o sea, no se habla de este es un asesino que se hace llamar BTK, eso no sale en la primera. De hecho, en el primer episodio, al principio, justo en el primer episodio de la serie, que ahora entraremos, Holden Ford está esperando para hablar con su supervisor, y hay una revista, no sé si era el Time o lo que sea, y aparece como que han detenido al hijo de Sam, que es otro serial killer. David Berkowitz es el que sale en el primer capítulo de la segunda temporada. Vale, que iremos ahí en esta segunda temporada. La segunda va a haber grandes asesinos célebres. Reconocidos, ¿no? Sí, porque la primera básicamente versa más, yo creo, sobre la manera en la que ellos empiezan a trabajar y se centran prácticamente en 2 casos. Me refiero a 2 casos reales. Pero la segunda creo que va a tener un poquito más de movimiento. Bueno, Mindhunter, ¿vale? No sé si hay una traducción oficial. Es que como... No, ¿verdad? Yo creo que no, yo creo que es Mindhunter. En español también. Es una serie que se puede ver en Netflix. Está dirigida... no sé si está producida y dirigida, pero al menos está dirigida los primeros 2 episodios y los 2 últimos de la primera temporada por David Fincher, que es un gran narrador, ¿no? Es un gran director que tiene películas pues como Seven, The Game, que esa película a mí me flipó, increíble, porque está jugando contigo durante toda la película, y esa película me encantó. Además, yo era estudiante de psicología por aquella época y me gustaban mucho los juegos de rol y los juegos de rol en vivo, y es que va de eso, ¿no? Sí, va de eso. Mola un montón esa película. El Club de la Lucha, La Habitación del Pánico, Zodiac, que igual que Seven va de un asesino en serie, el asesino del Zodíaco. Y luego otras películas como El curioso caso de Benjamin Button, la película de La red social, y por ejemplo, que haciendo esta investigación al principio de quién es David Fincher y tal, pues los primeros episodios 1 y 2 de House of Cards, ¿no? Que yo no lo sabía, pero que también
hablando de todo un poco, House of Cards en realidad también va de la personalidad psicopática. Exactamente. Porque el desarrollo, yo no he visto la serie entera, pero he visto bastante, y el desarrollo del personaje de Frank Underwood es un psicópata adaptado. Claro. Y además, eso Fincher lo hubiera hecho maravilloso. O sea, si solo ha hecho los 2 primeros capítulos, me parece un desperdicio. Pero yo creo que, igual que en Mindhunter, yo creo que hacen los 2 primeros capítulos un poco para asentar el tema, y luego a partir de ahí los directores que llevan adelante la serie pues ya siguen ese estilo, ¿no? Es ese concepto que en la serie se reproduce tanto, se mueve tanto de los showrunners, ¿no? No es tan importante el productor o el director como el showrunner, ¿no? Sí. El conductor de la serie que imprime un estilo y luego ese estilo se lleva adelante, ¿no? Sí. En ese sentido. Fincher yo creo es un maestro en lo que son historias de asesinos en serie. Pues estamos viendo Seven, que para mí es el paradigma, o por lo menos la primera película en la que se trata este tema de manera cruda y abierta, y que tiene un estilo narrativo además muy parecido a Mindhunter, en el sentido de que las escenas, bueno, Seven tiene escenas explícitas, pero las escenas con más carga dramática o con más carga emocional de Seven no hay ni una gota de sangre. Tú estás imaginándote lo que hay, exacto, ¿no? Pero él te lo deja ahí para que tú te lo imagines, ¿no? Sabiendo que después de todo lo que te ha contado, lo que va a estar en tu cabeza va a ser mucho peor, probablemente, de lo que hubiera sido ponerlo realmente ahí, ¿no? Entonces Fincher eso lo hace muy, muy bien. Y Mindhunter yo creo que es, para mí es una obra maestra. O sea, para mí es una serie muy buena. En las notas del programa, o al menos en la página web, vamos a poner un montón de contenido adicional de las fuentes que hemos tenido nosotros para documentarnos y tal. Y, por ejemplo, hay un episodio de... creo que es el programa Todopoderosos, del podcast Todopoderosos, que hablan de David Fincher, y Rodrigo Cortés Javier Cansado, que dice: yo no tengo nada que decir de David Fincher. O sea, es como, no le puedo poner ni un pero a este señor. Y ya está. Ya está. Pues el propio Rodrigo Cortés, que es un director de cine, por ejemplo, de la película Buried, y ahora mismo está rodando también más cositas y tal, dice que es el gran narrador del siglo XXI. Es verdad. ¿No? Bueno, Mindhunter es una serie que no es del todo inventada, ni mucho menos. Esta serie tiene una base real, no solamente en los asesinos, sino también en el proceso de investigación de la creación de esta unidad de la investigación del comportamiento y tal del FBI. ¿Qué nos puedes decir, Elena, de todo esto? Bueno, está basada en hechos reales y al parecer bastante bien basada y bastante bien documentada. Lo que relata es la creación de la unidad de análisis del comportamiento del FBI, que está basada en el año más o menos 77-78, que es cuando se creó pues la famosa unidad de Cuántico, que sale luego en otras series como Mentes Criminales, por ejemplo, y tal, cuando se empezó... Cuántico. O Cuántico, también, efectivamente. Yo lo llamaba Cuántico. Cuántico. Es que estamos muy cerca de Murcia. Que es como muy de aquí de Elche, ¿no? Sí. Pues Cuántico o Cuántico, según donde estés ubicado. Pues cuando se empezó a sentar la academia de formación del FBI, pues empezaron a reclutar gente que tenía una cierta experiencia en temas relacionados con el comportamiento criminal, ¿no? Entonces, por ejemplo, el personaje de Holden Ford es un antiguo, un agente del FBI que inicialmente era un agente de campo, fue francotirador y que después se especializó en temas de negociación de rehenes, que es lo que se ve, en el primer capítulo, ¿no? Este señor se llama John Douglas y él escribió el libro muchos años después en el que está basada la serie. El libro además se llamaba tal cual, Cazadores de Mentes dentro de la unidad de élite de crímenes seriales del FBI. Lo escribió con otro compañero. Para los de inglés de la EGB como yo, Mindhunter significa esencialmente eso, cazador de mentes. Cazador de mentes. Que yo luego pensé, porque haciendo así un poco investigación sobre los asesinos y tal, pues el material de ficción que han dado cada uno de estos asesinos, Ed Kemper, del que hablaremos mucho más adelante, tiene una película, por lo visto, que se llama Headhunter. Anda. Que digo, no sé si será también
un poco, bueno, pues que habrán decidido llamarle Mindhunter para incluir ahí un poco, no sé. Hombre, Headhunter será por lo que hace con la madre. Claro, por lo que hace por lo que hace con sus víctimas, ¿no? Pero bueno, pues que me resultó curioso. Bueno, el caso es que el libro en el que está basado se llama Mindhunter, Cazadores de Mentes, y bueno, pues fue realmente el fundador, entre comillas, ¿no? de la unidad de ciencias del comportamiento, junto con Robert K. Ressler, que sería el personaje en el que está basado Bill Tench, que por favor, inciso, adoro a Bill Tench, me encanta. Me parece un personaje maravilloso, un personaje muy humano, un tío muy correcto, muy profesional, y luego emocionalmente me parece un personaje muy de verdad. Yo me lo llevaría a casa junto con Hola de Sex Education, o mejor todavía, junto con el padre de Hola de Sex Education para que se tomaran unas cañas. Les veo muy bien. Bueno, pues Bill Tench también tiene su homólogo en la vida real, que se llama Robert K. Ressler, que bueno, pues estuvo en el ejército y tal, y después entró a formar parte del cuerpo de profesores del FBI y hacía esta cosa que sale en la serie también, de que iba formando a comisarías de policías locales, de pueblos, en bueno, pues lo que se estaba haciendo en el FBI, en la unidad de crímenes especiales y tal. Y él fue el que acuñó el término serial killer. Que bueno, parece que en la serie surge un poco de Holden Ford, pero en realidad parece ser que fue Robert K. Ressler. Este señor falleció en 2013 y además creo recordar, o a lo mejor me lo he inventado, pero a mí me sonaba, lo estaba buscando después y no lo he ubicado, que al final de uno de los capítulos de la primera temporada de Mindhunter hay una especie de in memoriam a Robert K. Ressler. Puede o sea, que ser, a lo mejor no lo murió durante el rodaje. Ahora, como tal. Netflix te dice saltar los capítulos. Efectivamente, te dice, ya salta, siguiente capítulo. Ansia viva. Pues digamos, John Douglas, que es en el que se basa Holden Ford, sí sigue vivo, pero Robert K. Ressler murió. Y luego, pues la tercera de este equipo, que es Wendy Carr, que es como se llama en la serie, está basado también en una mujer que también sigue viva y dando clase con 82 años, que ya son ganas. Es que las cosas están muy mal y si no has cotizado los años que te tocan, luego la pensión te toca muy mal. Con 82 años, que me parece muy bien que estar ocupada. Claro. Vete a dar de comer a las palomas de Boston o algo, ¿no? No le sé. motiva eso. Bueno, pues esta señora que está como muy metida en lo suyo es una psicóloga que bueno, pues entra un poco en la unidad de ciencias de la conducta del FBI, como sale en la serie, ¿no? Es decir, en un momento dado hace una colaboración puntual y posteriormente ve que su trabajo puede ser más útil ahí que dentro del academicismo universitario y entonces se queda. Y estos tres juntos, John Douglas, Robert K. Ressler y Anne Wolver Burgess, escribieron un libro llamado Crímenes sexuales, patrones y motivos, que se publicó en 1988, que es realmente de lo que habla la primera temporada, es decir, de crímenes seriales con un patrón sexual, ¿no? Y bueno, esta mujer además luego hizo mucho trabajo clínico, aparte también era investigadora, pero fue una pionera en el tratamiento y prevención del trauma en víctimas de agresiones sexuales, o sea, ya luego trabajaba mucho en ese tema, pero sobre el terreno, ¿no? Entonces, la serie parece ser que está bastante bien documentada. Vaya, y eso le da ese cariz y esa solidez de que lo que están diciendo no es baladí, ¿no? O sea, está todo como muy asentado, tiene todo como mucho peso, lo que se dice no es gratis lo que sale en pantalla, vaya. Bueno, pues esta es la serie, es de esas series que hay que ver, que ojalá Netflix no nos la cancele, que ha habido varias cancelaciones. Este verano, cuando anunciaron que cancelaban The OA, a mí se me rompió el corazón. A mí, ¿la habéis visto? Bueno, sí, estaba muy chula. Estaba muy chula. Nosotros vimos la primera temporada. Los personajes eran para llevárselos a casa todos. Sí, también. Además es una serie muy extraña, es una serie que cuesta entrar, pero tiene un componente místico que te lo va poniendo poquito a poquito, así como muy extrasensorial, pero también de un tío que coge a una serie de gente y la recluye, la secuestra y lo recluye porque él piensa que pueden acceder a una serie de información cuando tienen experiencias cercanas a la muerte y tal. Eso es un rollo así como muy truculento, pero luego la historia de fondo está muy chula. Y después de esta segunda temporada, que creo que ha dejado la historia abierta, Netflix dice que la cancela. Y dices tú, hombre, por favor.
Luego sácame aunque sea un facsímil para cerrarme la historia. Entonces, no sé. Bueno, yo creo que está habiendo bastante presión mediática. Claro, luego está el sesgo de lo que te sale a ti en el feed de Google. Claro. A mí en el feed de Google últimamente me salen muchas cosas de asesinos en serie y de Mindhunter porque es en lo que he estado este mes, básicamente, ¿no? Pero Google, que nos lee, dice a esta persona que está hablando tanto de Mindhunter, pues vamos a ofrecerle noticias de Mindhunter. Que yo creo que a lo mejor en un momento dado la unidad de ciencias de la conducta del FBI a lo mejor me está investigando mi IP. Cuidado, que eso sale en Seven. Efectivamente. Eso sale en Seven, ¿no? Hay un registro de una serie de libros. Los que sacan esos libros hay que investigarlos. Bueno, nos vamos un poco del tema, pero yo estudié en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Medicina, y allí había un museo, yo no sé si seguirá, que es el Museo del Profesor Reverte Coma, que es un forense ilustre de la Universidad Complutense. Uh-huh. Entonces él, que era un señor de entre 80 y 280 años, seguía enseñando su museo. Ajá. Y además un tío pues muy formado, muy actualizado, disfrutaba muchísimo y ya estaba de profesor emérito y prácticamente a lo único que iba era a enseñar el museo, ¿no? Uh-huh. Entonces, a la entrada del museo, que era, coloquialmente en la universidad se le llamaba el Museo de los Horrores, a la entrada del museo te hacían poner tu nombre, tu DNI y tu firma. Y una amiga mía, que fuimos a verlo juntas, dice, yo creo que por cada asesinato truculento que hay en Madrid, lo primero que hace la policía es coger esta lista. Esos nombres. Eso es así. Eso es así. Bueno, esta es la serie, lo que hemos dicho. Una serie más que recomendable, sobre todo los que estáis escuchando Nadia al Volante, es porque os interesa saber ese algo más de lo que ocurre en la pantalla, esta serie que va sobre eso precisamente, sobre ver si hay alguien al volante de los asesinos, pues te lo va a explicar un poquito, ¿no? Vamos a ir desgranando un poco qué es lo que hay en la mente del asesino, ¿no? Podemos hablar de los psicópatas, ¿no? ¿Qué es un psicópata? Tengo puesto aquí en el guión, ¿no? ¿Qué es un psicópata? Aquí hay muchas orientaciones. Miriam, ¿tú qué sabes? ¿Qué te acuerdas de la carrera? Pues bueno, a ver, un psicópata... Esperaba que empezara Elena. A ver, un psicópata... Nadie al volante es así, está vivo. Es la sorpresa. Es el... A ver, lo que yo tengo entendido es que es un trastorno poco frecuente, afortunadamente. Uh-huh. Muy poco lo que frecuente. pasa que, claro, llama mucho la atención, ¿no? Un psicópata, ¿no? Y luego como en el cine, ¿no? Se habla mucho, ¿no? de las mentes psicópatas, las series, pues parece que hay, ¿no? Que hay mucha gente, mucha psicopatía, ¿no? Es el sesgo de confirmación. Claro. Uh-huh. Pero afortunadamente y realmente no sé el porcentaje, pero alrededor de un... A ver, la frecuencia realmente es baja. Es muy baja. ¿Vale? El tema es que no hay cifras fiables de frecuencia. ¿Por qué? Porque si cogemos muestras clínicas, uh-huh, que son en las que están hechas la mayor parte de estudios de personalidad, las muestras clínicas tienen muy pocos psicópatas, porque uh-huh, los psicópatas no tienen ningún pasan malestar. Desapercibidos. Uh-huh. O sea, ellos no tienen un malestar subjetivo. Es difícil no tienen malestar detectarlos. Exacto. Tenerlos no como tienen pacientes. malestar subjetivo habitualmente, entonces no van a consulta. Es decir, el problema no es mío. El problema es de los demás que no me toleran, que se jodan, ¿no? O sea, hablando mal y pronto. Sí. Entonces, no suelen ser gente que acuda activamente a consultas de psicología, a consultas de psiquiatría. Entonces, cuando aparece un psicópata en la consulta, habitualmente es por un motivo tangencial. Uh-huh. Por ejemplo, es relativamente frecuente que, a pesar de que, bueno, pues son gente que no suele tener malestar o no suele tener ninguna demanda de cambio, con cierta frecuencia hacen intentos de suicidio. Porque toleran muy mal la frustración, toleran muy mal el aburrimiento, entonces a veces tienen intentos de suicidio y entonces pues aparecen entonces en la consulta. Pero es poco frecuente que una... De hecho, a mí lo que sí que me ha sucedido alguna vez en consulta es que venga gente y me diga, es que yo creo que soy un psicópata. Es como, mira, si eso te hace sentir mal y has estado reflexionando, probablemente no lo seas. Entonces, la frecuencia real...
está un poco es un poco más difícil de estimar que en otros trastornos de personalidad. Se cree que es aproximadamente un 1%. Las series oscilan entre el 0 y pico por ciento y el 3%. Yo iba a decir el 3%, pero creo que es mucho. Más bajo, es Sí, más bajo. Y además, que es algo de lo que hablaremos después, la mayor parte, por suerte, la inmensa mayoría de psicópatas no son criminales, ¿vale? O sea, realmente el asesino psicopático, o bueno, el asesino psicópata es una anécdota, en Sí. realidad, ¿vale? Son muy poquitos que hacen mucho ruido. Exacto. Luego está si cogemos muestras penitenciarias. En muestras penitenciarias sí que la frecuencia es un poco más alta, porque una de las características además de la personalidad psicopática son los desafíos constantes a la autoridad. Entonces suelen ser gente que delinquen, que habitualmente no son delitos de mayores. sangre, porque los delitos de sangre pues son menos frecuentes, por ejemplo, que los delitos contra la propiedad, que los delitos contra la salud pública, temas de drogas, etcétera. Pero claro, en poblaciones penitenciarias no se hacen estudios clínicos, digamos, estudios psicopatológicos con tantísima frecuencia como en poblaciones clínicas. No sé si me explico. Entonces, Sí. realmente la frecuencia es algo que está ahí un poco en discusión. Ok. Parece que es baja la frecuencia en general. Sí, pero como mínimo cuando se ha visto, pues hay un 1%, ¿no? En torno, vamos a poner un 1%, ¿vale? Luego en población reclusa sube a un 20%, ¿no? Creo que porque hay instrumentos para medir, ¿no? Para averiguar cuando se crea... porque además luego el perfil del psicópata es un perfil, es un constructo artificial, no existe en la naturaleza, es un constructo que hacemos los estudiosos, bueno, yo no, porque yo no estaba en esa reunión, pero que hacen los No seas humilde, José. estudiosos. Di que te llamaron. Llamaron los de la APA para hacer los criterios del DSM como asesor. No me llamaron. Vaya por Dios. Si me llamaron no lo cogí. El perfil del psicópata, ¿no? Ese constructo, hay formas de medirlo y parece ser que hay medidas bastante estables para, si en base a una serie de preguntas que ahora vamos un poco a definir, que salte la liebre, ¿no? De detectar. Igual hay más formas de psicopatía o formas diferentes de psicopatía, pero las que hay según este instrumento se detectan bastante bien. Además es un instrumento que es bastante conocido, es el checklist de psicopatía, el PCLR de Robert Hart. Eso es lo que tiene. No sabemos si es Hare o es Hare o es cómo Hare, es liebre. Hare como Hare Krishna. Como Hare Krishna o como liebre en Eso inglés, es. pero bueno, es que este es el inglés de EGB. Esto es lo que tiene, haber crecido en la España de los 80. Bueno, Robert Hare, de ahora en adelante, Robert Hare, ¿vale? Este es un señor que es un psicólogo británico que está especializado en psicópatas. El chascarrillo interno en el mundillo es que él es un psicópata. Pues claro que lo es. ¿Vale? Yo no lo sé porque no le conozco ni lo he tratado, pero es verdad Él se que... mira en el espejo, mira, los psicópatas tienen canas. ¿Por qué? O sea, yo tengo canas, lo tienen que tenerlo Tú seguro. sabes por qué. Pues este señor, que es verdad que es un referente, ha hecho instrumentos, cuando hablamos nosotros de instrumentos, lo que hablamos, pues, escalas, entrevistas estructuradas para entrevistas clínicas de diagnóstico, etcétera. De todo tipo, para detectar todo tipo de cosas en los psicópatas, desde si eres un psicópata o no, hasta, en caso de que seas un psicópata criminal, qué grado de maldad o de criminalidad alcanzas. O sea, él tiene una escala que empieza desde, yo qué sé, pues robo cosas de menos de un valor, robo cosas pero metiéndome en la tienda, desde ahí hasta torturo, mato... Me gusta el sabor de mis padres. Efectivamente, cosas así, ¿no? en esa escala. Entonces, él se especializa mucho en eso. Y tiene una cosa muy curiosa que hablaremos ahora después, que es las profesiones con más y menos psicópatas. Eso él lo ha estudiado. Es precioso. Bueno, Es pues precioso. lo que se decía es que, pues eso, si ya en población normal solo entre un 4 o 5% de la población normal es criminal, ¿vale?
entre un 1 y un 1,5 es psicopática. Ya sabemos que estos datos pueden bailar porque igual se nos cuela uno o estamos equivocándonos y tal. Yo creo que falsos positivos hay pocos. Sí. Es posible que haya falsos negativos, gente que no entra, pero falsos positivos a veces, sería raro. A veces se confunde, y ahora veremos por qué, con el trastorno narcisista. Hay un tipo de trastorno narcisista que llamamos el narcisismo maligno, que se parece bastante al trastorno psicopático. La diferencia entre un narcisismo maligno y un trastorno psicopático es que los narcisistas, aunque sean narcisistas de los más insensibles y más interpersonalmente explotadores, a lo mejor no debutan en criminalidad. Los narcisistas habitualmente tienen al menos una relación emocionalmente genuina a lo largo de su vida. En cambio, los psicópatas, habitualmente, si exploras las relaciones que tienen, suele haber un interés o una simbiosis de alguna manera, pero no es esa relación emocional. No hay una relación emocional. Entonces, los falsos positivos que vienen, que se generan cuando intentamos ver trastornos psicopáticos, suelen ser narcisistas. Pues eso. Remitimos al podcast de Lannister Narcisistas. De los Lannister, ahí estamos. Para quien no lo haya escuchado. ¿Qué es eso el narcisismo? Tenemos otro Qué podcast. bien hilado. Esto está, ¿Has visto? Esto está... Madre mía. La importancia de un buen guión. No, vosotros que sois lúcidos. Sí. Vais ahí. No te creas, Ya verás. Bueno, pues resulta que en población reclusa, solo un 20% de población reclusa es psicopática. Eso quiere decir que hay un 80% que no, ¿vale? Pero la mitad de todos los crímenes lo produce ese 20%, ¿no? Incluso se dice que la mitad de todos los crímenes del mundo los hace un 5% de las familias, ¿no? O sea, al final la criminalidad, además hay algunos estudios que dicen que, en contra de lo que nos digan las noticias, la criminalidad en el mundo está bajando, el mundo cada vez es más seguro, pero ahí están estos psicópatas que pase lo que pase, ellos van a hacer cositas malitas y tal, porque es lo que tiene la biología y esas cosas. Pero ¿qué es ser psicópata? ¿Qué es ser psicópata? Ver, ¿Qué es un grano. psicópata? ¿Qué es un psicópata? Bueno, pues los psicópatas son personas profundamente egocéntricas, con una especie de no atienden a las normas. No atienden a las normas. Y cero empatía, Sí, ¿no? Yo creo básicamente, ¿no? Es un patrón estable de comportamiento a lo largo de la vida, que es un poco lo que define los trastornos de personalidad, porque en un momento dado, pues bueno, una persona puede decir, bueno, es que yo tuve esta época que yo estaba fatal y que me daba igual todo y que tuve un momento en la adolescencia que yo chungo o lo que sea. Cambio. No, eso no es eso ser no un psicópata. Pasar por una mala tarde. Exacto. Tener una mala tarde. Cuando hablamos de un trastorno de personalidad, hablamos de un patrón estable de funcionamiento, de siempre igual, con variaciones, porque la conducta es compleja, pero el patrón es un patrón estable, que se suele iniciar además en la infancia. Hay datos, ¿no? De alarma, por ejemplo, un dato de alarma de niños con trastorno disocial que pueden evolucionar o que suelen evolucionar hacia trastornos psicopáticos es el matar animales. Esos niños que disfrutan torturando animales o despedazando, o sea, ese tipo de conductas son predictoras de vamos al campo a matar patos, por ejemplo, ¿vale? Y todos, quien matar más al quien gato menos de la vecina. ha conocido a algún niño que era un poco raro y que le molaba hacer este tipo de cosas. Bueno, pues probablemente hoy en día ese niño sea una persona con un trastorno antisocial de la personalidad o con un trastorno psicopático. Otra cosa es que sea un asesino. Otra cosa es que sea un asesino, que lo más probable, como veremos más adelante, lo más probable es que no lo sea. Lo más probable es que sea director de banco. Probablemente. Pero un asesino no. No. Bueno, pues esa falta de interés, de preocupación por los demás, esa falta de remordimiento por el daño que puedan provocar, no son personas frías, son personas con una empatía nula, ¿no? Con una incapacidad de sentir las emociones de la persona que tiene delante. Y las ¿no? propias también, ¿eh? Son personas que suelen ser muy frías emocionalmente también en sus propias reacciones, en sus propios sentimientos. Y ellos, pese a que no tienen empatía entendida como la capacidad para sentir lo que está sintiendo el de enfrente y reaccionar en consecuencia, ellos son capaces de ver qué está sintiendo el de enfrente y son capaces de darle
lo que creen Sí. que esa persona espera. Sí, o de sea, tal modo que los acceden a la psicópatas... información, exacto, acceden a esa información para para utilizarla en sus propios, para sus propios objetivos, pero como un dato, no como una emoción. O sea, Claro, ellos- sé que estás enfadado, por lo tanto sé que tengo que hacer esto y esto para hacerte saltar la Ellos chispa. no sienten eso, es decir, no les incomoda, por ejemplo, cuando tú tienes una persona delante llorando, no sienten esa incomodidad de, ay, madre mía, ¿qué le está pasando? ¿Pero qué puedo hacer por ella? Pero no tienen eso Esa que te conexión. remueve dentro, no tienen Una- esa conexión, pero son capaces de ver, esta persona está llorando, por tanto, esta persona está triste, y si yo ahora me acerco y le digo qué tal, a lo mejor después le puedo pedir tal otra cosa. Exacto. Entonces, suelen pasar muy desapercibidos y muy frecuentemente son personas muy seductoras. Y son personas que además tienen un gran tirón a nivel de atracción sexual, emparejamiento Sí. y tal, tienen un gran tirón especialmente con los neuróticos o con las neuróticas inseguros que ven en esta personalidad tan segura de sí misma, con tanto empaque, tan fría y tal, pues ven un complemento, ¿no? Esta persona que, en cierto modo, me dice lo que tengo que hacer. Vamos a estar hablando, si no todo, será casi todo el podcast y el siguiente episodio también, de los psicópatas, no por un tema de esto de la RAE de no, cuando hay hombres y mujeres es masculino, porque no sé qué. Les psicópates. Les psicópates, no, ¿por qué? Pues porque la frecuencia, la frecuencia que nos funden luego en comentarios, cuidado. Ya ves, no. No, aquí lo Lenguaje políticamente inclusivo. correcto a tope. La cuestión es que la proporción estimada es de 9 a 1, 9 hombres por cada mujer, aunque parece ser que con los últimos datos, en los últimos tiempos, están debutando más mujeres psicópatas, al menos se están expresando más y la proporción está acercándose a 8 a 2, pero se hipotetiza que por el tema de que hasta ahora la presión social era muy fuerte hacia las mujeres para que no expresaran esa psicopatía. O sea, si nos ponemos a presionar hacia las mujeres, lo hacemos en todos los ámbitos, ¿vale? Y parece ser que como está habiendo pues este proceso desde hace ya no 3 o 4 años, sino varias décadas, un proceso de emancipación de la mujer, pues las mujeres psicópatas están consiguiendo expresar esa psicopatía. Luego veremos cómo se expresa la psicopatía en las mujeres, ¿vale? Por eso vamos a hablar de los psicópatas, no por un tema de corrección lingüística, sino por un tema de estadística pura. Sí, que es lo que estadísticamente es un trastorno que está a día de hoy considerado un trastorno de hombres. Es decir, es más frecuente o más frecuentemente diagnosticado en hombres que en mujeres. Además está mucho. muy mediado por la testosterona, por muchas cosas. Bueno, hay una cosa que biologías. a mí me gustaría aclarar porque a mí Aclara. a mí me la preguntan mucho. Es que, claro, este podcast está un poco basado en la pregunta, ¿no? Las preguntas. Cuando dicen, es que eres psiquiatra. Hostia, y el caso este de menganito de tal que ha asesinado a tal, ¿qué te parece? Digo, pues ¿qué me parece? Yo que sé, barbaridad. Me parece mal, Me parece ¿sabes? mal. Pero la pregunta muchas veces es... claro, esta persona para haber hecho esto tiene que estar loco, ¿no? Entonces te preguntan mucho sobre este tipo de temas. Y una pregunta que a mí me ha surgido mucho, que me ha hecho mucha gente, es porque claro, esto que dicen de los sociópatas, esto es otra cosa, ¿no? Pues no es otra es lo cosa, mismo. ¿vale? Psicópata y sociópata es lo mismo. Lo que pasa es que viene de, digamos, escuelas diferentes. En psicología, en psiquiatría, pues se investigan las cosas desde diferentes grupos de personas, diferentes sitios, habitualmente con diferentes tradiciones, ¿no? En Europa hay una manera de aproximación a la psicopatología, en Estados Unidos hay otra, mucho más, digamos, mucho más cerrada, mucho más basada en lo que necesitan los seguros para pagar un determinado tratamiento, etcétera. Entonces son maneras diferentes de verlo. Entonces, el término sociópata es un término que está mediado por la tradición angloamericana, en la cual se centran más en la conducta. O sea, se considera un trastorno de la conducta, algo de puertas para afuera. Por eso se llama sociopatía. Es un individuo que no funciona en sociedad. En cambio, en la tradición europea se considera que la raíz es más personal, es una disfunción psicológica, ¿no? En la cual el individuo tiene esa conducta porque hay algo que no está funcionando a nivel de su procesamiento emocional. Entonces, por eso se habla de psicopatía y sociopatía.
en la mayor parte del material de entretenimiento, películas, series, tal, hablan de sociópatas, porque la mayor parte están hechas en Estados Unidos. Por ejemplo, en Inocencia Interrumpida, que es una película para mí bastante regular, con interpretaciones muy buenas, basada en un libro muy bueno, el personaje de Angelina Jolie, por el cual se llevó el Oscar, ella hace teóricamente una psicópata que para mí realmente no es una psicópata, pero bueno. Entonces todo el tiempo están hablando de sociópata, sociópata, sociópata. Es lo mismo, ¿vale? Para que de ahora en adelante, cuando surjan gente que vea series y tal, le quede clara esta cuestión. En la serie Sherlock, por ejemplo, el personaje de Sherlock dice de él mismo que es un sociópata bien adaptado, por ejemplo. Bueno, yo le veo más en el espectro autista, ¿no? A lo mejor. Pero es que seguro que ahí hay muchas cosas porque yo investigando rasgos y tal, ¿la psicopatía formaría parte del espectro autista? No, yo creo que no. No lo sé, porque... Depende a quién le preguntes, Claro, porque esa pildorita que nos deja Fincher en un momento dado con que el hijo de Bill, el hijo adoptivo, es autista, como diciendo, ahí os lo dejo, y luego esa frialdad emocional que tiene tanto Wendy como Holden, yo creo que ahí hay... Holden, que no te digo nada y te lo digo todo. Pero yo, por ejemplo, de Holden... tiene ahí un puntito... Vamos a ver. Te lo dije yo el otro día, que me parecía que... Por orden de persona bien adaptada a persona mal adaptada, ¿vale? Yo diría Bill, Wendy, Holden. Totalmente de acuerdo. Está claro. Cuidado con él. Está claro. Pero... Y de hecho, nos hemos puesto la intención de hacer un podcast que se pueda escuchar sin demasiados spoilers, ¿vale? Pero este es uno de ellos, así que si no has visto la primera temporada, pues pasas 8 segundos y no pasa nada. Holden, al final de la primera temporada, se revela su verdadero yo, que es el del sobrao, que es más listo que el más psicópata de los asesinos. Sí, pero eso es muy psicopático también. ¿eh? Sería un psicópata muy autoconsciente, porque él se da cuenta, sobre todo en la relación con su novia, ¿vale? Que él dice, pero esto es así, esto es asá, ¿no? O sea, es como un psicópata que quiere salir de esa psicopatía. Yo no creo que sea un psicópata. Yo creo que es un quiero y no puedo, digamos. Yo creo que tiene unos rasgos narcisistas. Y que en esos rasgos narcisistas, pues él se deja un poco ir. Ya, pero él se considera una persona muy normal en cuanto a su relación emocional con el mundo. Por ejemplo, cuando le están diciendo todo el tiempo, pero en serio, tú eres de Nueva York. Tú eres del medio oeste, ¿no? Tú eres un tío, además, casi un cuáquero, ¿no? Es ahí como muy frío, todas las normas sociales son súper importantes, porque luego en la descripción, por ejemplo, de los psicópatas, una de las cosas que me ha llamado la atención es que para los psicópatas las normas morales son secundarias, pero las convenciones sociales son sagradas. O sea, para él, para los psicópatas, esta traducción es mía y a lo mejor igual no es muy ajustada, pero para un psicópata ir a misa es absolutamente sagrado e inquebrantable, pero si me haces la comida y está fría, tengo derecho a bofetearte. Bueno, porque también lo que está de puertas para afuera es una manera muy buena de pasar desapercibido. Eso pasaba con BTK, por ejemplo. Sí, pero lo viven como una transgresión a lo más sagrado, ¿no? Las convenciones sociales son importantísimas, ¿vale? Ellos de forma íntima le ofrecen una importancia máxima, pero luego los constructos morales universales, el respeto a los demás, es opcional de alguna manera, ¿no? Entonces... Yo creo que tiene también más que ver con eso, ¿no? Yo soy capaz de camuflarme. Por ejemplo, hablábamos en la preparación del podcast un poco de la serie Dexter. Ya hemos dicho que eso no se puede decir. Es verdad, perdón. Se me ha olvidado. Fuera de micros, muy mal hecho, fatal. Bueno, esto es una cosa que se me está ocurriendo y que nunca he hablado con ninguno de vosotros, ¿vale? Muy bien. Okay. La serie Dexter, hay un personaje en Dexter que para mí es una serie de culto con unas muy buenas 4 primeras temporadas y hasta aquí puedo leer, luego ya tal. Pero en esa segunda parte aciaga de Dexter hay una temporada muy buena que es la de Trinity. Yo creo que el asesino Trinity, yo luego viendo un poco Mindhunter digo, este tío está basado en BTK. Y era un tío con una vida absolutamente perfecta de servicio a la comunidad, que construía casas para los pobres, ¿no? Y BTK igual, BTK era
pastor de la iglesia metodista. O sea, un tío con 2 hijos, una vida ordenadísima, que en la iglesia prestaba servicio a los desfavorecidos, súper amable, y luego era un auténtico monstruo. Entonces yo creo que en cierto modo el ceñirse a esas convenciones sociales externas les ayuda a pasar desapercibidos y a desarrollar a lo mejor pues luego de manera interna dar rienda suelta, ¿no? a ese monstruo. Bueno, pues por ejemplo, por seguir dándole vueltas a este perfil del psicópata, de qué es lo que viene siendo un psicópata normal, ¿no? Pues, hablábamos de características comunes, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos en la etiqueta y no sabemos lo que hay debajo de la etiqueta. Hemos estado hablando de esa frialdad emocional, de ese egocentrismo profundo, de que yo tengo mis propios objetivos y el resto me da igual, a pesar de que me sé adaptar muy bien en general, ¿no? Estamos hablando de que los psicópatas habitualmente, luego hay psicópatas tonticos, pero habitualmente son gente bastante lista. Bueno, hay de ¿no? todo, Hay de todo, hay ¿no? de todo. Lo que pasa es que un psicópata claro, listo, es decir... Son los que no les pillan. Claro, y los que suelen hacer cosas más malas. ¿Por qué? Porque el psicópata ya parte de una ventaja. O sea, cuando tú no tienes ningún respeto por las reglas, ya partes de una ventaja, que es que las limitaciones que tienen los demás tú no las vas a tener. Claro. Seas listo o seas tonto. Si además de eso eres juegas al listo, videojuego en modo Dios. Claro, efectivamente. Yo No hay paso de todo. No hay reglas. Entonces, si además de eso eres listo, puedes llegar a hacer muchísimo daño. Pero hay psicópatas más listos y psicópatas más tontos, que también lo vemos. En la primera pelea los matan y ya está. Y ya está. O sea, O los esto es pillan. así. O los pillan o se dedican al mundo Al delincuencial de poca monta porque acaban en entornos sociales desfavorecidos, porque obviamente, bueno, pues en un entorno estructurado, una familia, digamos, mínima, que conviva mínimamente, pues no quiere tener dentro de su seno a una persona que desafía constantemente las normas mínimas de convivencia. Muchos delincuentes podrían ser Muchísimos, psicópatas. claro, muchísimos. No, ahí yo creo que como ya sabemos que existen los delincuentes psicópatas, yo creo que en las cárceles o lo que sea se pasará una batería de... Yo no sé si se hace, yo no lo sé. no sé si se hace de manera rutinaria, no lo sé. De eso ya se encargarán, yo creo que los abogados de uno y otro sitio a la hora de hacer un juicio, sobre todo para buscar atenuantes. Ahora hablaremos del tema sea. de imputabilidad y estas Madre cosas. mía. Pero bueno, por contextualizar también un poquito lo que es un psicópata, yo creo que el checklist de Hare es bastante ilustrativo. No vamos a hacer aquella de pasárnoslo, ¿vale? No lo vamos a hacer, pero vamos a explicar... Pero sí que podemos pasárselo a nuestra audiencia. A nuestra audiencia, que se lo pase cada uno. Cada ¿vale? uno, luego que saque conclusiones. Que luego yo tengo una pregunta muy importante de una vez detectado el psicópata, ¿qué hacemos con él? Eso es una pregunta importante, en primer lugar, porque no hay tratamiento como tal. Se cura. No hay tratamiento como tal. Además no quiere curarse muchas veces. Efectivamente, Es que porque quiere, no va a querer normal. una psicoterapia. Ningún trastorno de personalidad tiene un fármaco que lo cure. Utilizamos los fármacos, como decíamos no sé en qué capítulo hablábamos del trastorno límite, los fármacos los utilizamos en el trastorno límite para tratar manifestaciones puntuales. Por ejemplo, la inestabilidad emocional, tienden más a depresiones, son más impulsivos, tienden más a autolesiones. Entonces, para tratar esos síntomas puntuales, esas manifestaciones puntuales, usamos los fármacos, pero para cambiar la personalidad no hay un fármaco. La personalidad se puede modular, puedes adaptarte mejor, puedes pulir determinadas aristas, digamos, de tu personalidad que te están suponiendo una dificultad a través de la psicoterapia. Pero para la psicoterapia tienes que querer trabajar, tienes que querer entrar. Entonces, los narcisistas y los psicópatas no quieren. No quieren. Sí, no tienen están ningún... bien. Claro, entonces es que el mundo complicado. no me entiende. Claro, y de hecho... También hablaremos de esto, de cómo los psicópatas muchas veces dan la vuelta a la tortilla para presentarse ante el mundo como víctimas de los demás. Sí. Entonces Y la cuelan muchas veces. Está claro que hacemos con ellos, Sí, ¿no? mandarlos a una isla como en Papillón. Yo lo tendría clarísimo. No sé si es correcto decirlo aquí. Dilo. Nadie al volante. Nadie al volante. O sea, yo al menos con los psicópatas criminales. Cadena ¿no? perpetua. Perpetua. Bueno, el tema está en que efectivamente cuando un psicópata debuta como criminal,
O sea, no hay redención posible, no hay proceso de reeducación ni en los mejores sueños del mejor legislador que lo que busca es una reeducación social. Pero si no vas a conseguir nada, ¿qué podemos hacer? Si además hay un índice de reincidencia casi seguro. Elevadísimo. Sí. Sobre todo en los psicópatas que tienen un perfil o una tendencia a los crímenes sexuales. Uh-huh. El nivel de reincidencia es elevadísimo. Hagas lo que hagas, de reeducación, de programas... Da igual. Se ha visto, por ejemplo, que en el famoso ¿es el PLC? No, ¿cómo se llama? PLC es otra cosa. PCLR es súper fuerte. En el momento este test detecta a un psicópata, el índice de predictibilidad del crimen es altísimo. Uh-huh. A partir de 30 puntos va de 0 a 40, de 0 mínimo 40 máximo. A partir de 30 puntos se considera que eres un psicópata, con unos índices súper probables de acabar siendo un criminal. Y cuando esta gente se mete en harina bueno, hasta los codos... Un criminal, no hablamos estrictamente de crímenes de sangre, pero sí un delincuente. Sí, o un estafador, o un corrupto, o lo que sea. O sea, ¿qué hacemos? O sea, rollo de, voy a pasarle test a mi hijo, me ha salido un 35. A ver, ojo cuidado con los test. Sí, yo tenía sí. un profesor en la carrera, un profesor de psiquiatría durante la carrera de medicina, que él, siempre que iba a explicar los trastornos de personalidad, empezaba diciendo, vamos a ver, yo siempre admito preguntas, ¿vale? O sea, siempre, por supuesto, podéis preguntarme todo lo que queráis. Pero después de la clase de hoy, no quiero que nadie se me acerque a preguntarme, oye, es que has explicado esto y esto soy yo, es que yo soy un trastorno límite. No quiero preguntas de ese tipo. No. Pues esto igual, cuidado, porque son instrumentos diagnósticos que no son autoaplicados, es decir, tienen que ser aplicados por un clínico con una cierta perspectiva en esto. A nosotros nos decían en técnicas de entrevista, cuando veíamos los test, ¿vale? Que en el momento nos explicaran los test, ya no podríamos hacer ningún test nunca jamás, porque nos enseñan a ver el cartón. Que eso sucedió con Ed Kemper, que lo hablaremos ahora. Que se lo conocía todo. Ed Kemper consiguió salir del psiquiátrico, él estuvo inicialmente, lo hablaremos después, ingresado en un psiquiátrico, consiguió salir del psiquiátrico de Atascadero, que además se llama así, que me encanta el nombre, pues él salió de Atascadero gracias a su CI de aproximadamente 140, porque él memorizó, o sea, él aprendió a mimetizar lo que quería el otro, lo que quería el evaluador que él dijera. Entonces, él, al final, como en Estados Unidos son muy de la valoración objetiva por temas legales y, ojo, los test no son objetivos, ¿vale? O sea, los test son un apoyo al diagnóstico, pero fallan mucho. Entonces, como en Estados Unidos están tan encorsetados en esto, aprendió, tengo que decir tal y tal, memorizó los test de varios de los otros internos para saber qué no tenía que decir y consiguió salir así. Claro. Hay que llevar cuidado con los test. Al turrón. La Psychopathy Checklist. ¿Lo decimos? Léelo. Bueno, que sepáis que punto 1. Dice, tienen gran capacidad verbal y un encanto superficial. Autoestima exagerada, constante necesidad de obtener estímulos y tendencia al aburrimiento. El psicópata perfecto daría 2 en todo, ¿vale? O sea, va de 0 a 2. 0 nunca, 1 muchas veces, habitualmente, 2 siempre, ¿vale? Tendencia a mentir de forma patológica, comportamiento malicioso y manipulador, carencia de culpa o de cualquier tipo de remordimiento, afectividad frívola, es decir, cómo te acercas emocionalmente a una persona, afectividad frívola con una respuesta emocional superficial, carencia de empatía, crueldad e insensibilidad, estilo de vida parasitario. Me encanta ese. Eso mola mucho. Esto lo que significa es un poco que son interpersonalmente explotadores, entonces tienden a vivir de los demás, de una manera o de otra. Es decir, bien en lo estrictamente económico y del día a día, o bien también en lo emocional. Falta de control sobre la conducta, es decir, impulsivos, vida sexual promiscua, historial de problemas de conducta desde la niñez, falta de metas realistas a largo plazo, actitud impulsiva, comportamiento irresponsable, incapacidad patológica para aceptar responsabilidad sobre sus propios actos, historial de muchos matrimonios de corta duración, tendencia a la delincuencia juvenil, revocación de la libertad condicional, versatilidad para la acción criminal.
si tiene usted más de 30 puntos, pues vaya usted directamente a la cárcel más cercana y entréguese. No necesariamente, ¿eh? Además hay que Me está entender... rompiendo la ilusión de... Te estoy rompiendo la ilusión de acabar con los psicópatas del mundo, José, pero, en fin. Digo que no necesariamente porque... como decíamos al principio, la inmensísima mayoría de los psicópatas están entre nosotros. Y están entre nosotros no llevando una vida delincuencial, sino llevando una vida adaptada. Wendy Carr, el personaje de Wendy, en una de las primeras apariciones que tiene, ella, pues cuando está entrevistando el tipo del FBI y tal, ella dice, sí, yo estoy haciendo un trabajo sobre psicópatas, pero no de los vuestros, sino no sé si dicen los bancos, en la banca o en las finanzas, los directivos, ¿no? Entonces los dicen, empresarios. bueno, pero en las finanzas, dice, sí, es que las finanzas son un mundo lleno de psicópatas. Es que y solamente, eso es cierto. ¿Por qué? Casi, solamente así podrías sacar un banco adelante sin tener pérdidas, casi. A ver, vivimos en un mundo en el que es casi adaptativo en determinados entornos ser frío, ser calculador, estar focalizado en objetivos no humanos, en tus propios intereses, en que la empresa tenga dividendos, en que salga adelante, porque así tú ganas más dinero, aunque eso te suponga que tienes que echar a la calle a 2.000 personas y vas a dejar a 2.000 familias, ¿no? Hombre. Entonces, esto hace que los rasgos psicopáticos sean en determinados entornos muy, muy adaptativos. Hombre, yo recuerdo la famosa, yo esta anécdota, Miriam, la tengo que contar, siempre la tengo que contar. Sí, a ver, ¿cuál? En la cena, en una cena, una de las primeras cenas que tengo yo con tus amigas, con el que habíamos quedado a cenar, ¿Tienes una amiga psicópata? de una amiga, eso es muy psicópata. Una amiga de una amiga tuya, ella trabajaba en un banco vendiendo productos. ¿Vale? Vendiendo temas y tal. Y esto es previo a 2008, ¿vale? Con todo el tema este de las hipotecas y tal, ¿no? Y me decía, es que yo lo paso fatal en mi trabajo, trabajando para el banco, porque cuando a mí me viene una parejita joven que se acaba de casar y va a pedir una hipoteca, a mí me dan todos los datos, el sistema me dice que no va a ser capaz de pagar la hipoteca y que a la larga me voy a quedar con la casa, y mi orden es dar la hipoteca. ¿Vale? O sea, quien haya diseñado ese protocolo es un trastornado de la vida, un psicopatón de la leche. O sea, porque el sistema está hecho para hacer daño y ganar yo. Y probablemente ese psicópata tendrá muchísimo éxito, Hombre, claro, profesional y vital. Entonces, hay determinados entornos en los que están no solo muy bien adaptados, sino muy valorados los psicópatas. Por eso, lo que decía antes de las profesiones con más y menos psicópatas de Hart, él decía que la profesión, él los llamaba, los psicópatas adaptados, les llama serpientes con traje. ¿Por qué? Porque habitualmente el entorno en el que más adaptados están es el entorno de la gran empresa y las finanzas, donde lo personal y lo humano importa muy poco, por no decir nada. Pensemos en el personaje de Leonardo DiCaprio en El Lobo de Wall Street. Sí. ¿Vale? Eso es un psicópata. Y las palmas que les dan. Efectivamente. O sea, ¿Y cómo está? Pues rodeado de titis y tomando champán todo el día y todos los grandes gerifaltes aplaudiéndole. Sí, y sí. en realidad es un malnacido, ¿no? Pues esto es un poco el entorno del que hablamos. Entonces, según este hombre, las profesiones con más psicópatas, con esto no estamos diciendo nada a ninguno de nuestros oyentes, no tenemos ningún oyente psicópata. Sois todos más majos que las pesetas. más bonicos. Más bonicos que nada. Pero que sepáis, también esto lo hacemos para advertiros, Sí. ¿vale? De si sois de alguna de estas profesiones, ojo, cuidado. Cuidado. Con quien tienes a tu lado. Efectivamente. Bueno, pues la profesión Tú con no, con el más de al lado. psicópatas, la profesión con más psicópatas es lo que llaman CEO, es decir, los grandes directivos y consejeros delegados de empresas. Esa es la profesión con más psicópatas según Robert Hart. Después, los abogados. Tercero, medios de comunicación, personas que trabajan en la radio, en la televisión. Cuarto, comerciales. 5, cirujanos, que no sé, yo tengo muchos amigos cirujanos muy majetes, pero también es verdad que el trabajo de cirujano puede ser un poco una sublimación, ¿no?, de una serie de tendencias, no sé, ¿no? Fijaros, por ejemplo, la audiencia que tenemos nosotros, pues le gustan las series, las películas y todo eso, el Doctor Strange. Al Por principio ejemplo. de la película es un cirujano de éxito que le da igual. Él es un dios que salva vidas, y para él lo que pasa es que luego, por el bien de la película, de repente despierta a la humanidad cuando se queda sin manos. Bueno, a Cuando- ver, no vamos a abrir meloncitos porque Harley Quinn era psiquiatra, ¿sabes? Ya. Entonces, mejor Cuidadín. no hablar de eso.
Bueno, después de esto tendríamos en las profesiones con más psicópatas Los periodistas. periodistas, policías, clérigos. Ojo. Cuidado. Esto lo dice Robert Hare, que no lo digo yo, ¿vale? La novena sería cocineros. El mundo de la alta cocina es cierto que es un asunto, ¿eh? El mundo de la alta cocina... Hombre. Es un mundo con muchísimo estrés y es un mundo que hay que tener una frialdad emocional importante para aguantar, ¿eh? Y sobre todo para sacar adelante un restaurante teniendo más becarios que personal contratado y decir que lo haces todo con tu esfuerzo. No decimos nombres. No decimos nombres, ¿vale? ¿Vale? Bien. Y luego, esto lo pone aquí Robert Hare, yo no sé cómo será el sistema del empleo público en Inglaterra, pero él dice que los funcionarios y burócratas Pero también. porque te da mucho tiempo libre. O sea, tú Puede vas por la ser. mañana a las 8... La funcionaria asesina, esa gran canción de Alaska, de su buscada por la policía y he descuartizado a más de 100. Claro. Pues claro, estás por la tarde ahí en tu casa, puede Claro. ser, oye, no sé. Bueno, y luego, en cambio, Hart decía que las profesiones con menos psicópatas sí tiene sentido, ¿no? Ah, sí. Son pues cuidadores de niños y ancianos, enfermeros, terapeutas, artesanos, estilistas, personal que se dedica a labores de caridad, artistas, creativos, profesores, médicos. O sea, son profesiones muy orientadas al servicio al otro, ¿no? Muy orientadas al cuidado, ¿no? Sí. Y Excepto contables. Al parecer hay muy pocos psicópatas entre los contables y yo esto no me lo he podido explicar muy bien y la única explicación que yo, esto es una cosa mía subjetiva total, llego es que los psicópatas son una gente que son la frialdad que tienen lo que hace es que no reaccionen, o sea, les cuesta reaccionar ante los estímulos. necesitan Entonces buscar sensaciones. constante búsqueda de sensaciones, trabajos muy cambiantes, por ejemplo, los comerciales, ¿no? Uy, un día estoy aquí, otro día estoy allí, hoy vendo esto, mañana vendo aquello, hablo con este cliente, pero los contables es un trabajo como muy aburrido, muy monótono. Entonces no sé si será por eso, pero vamos, parece ser que son buena gente los contables. Los comerciales, hablando de comerciales, mi madre, cuando mi padre estudiaba y mi madre trabajaba, ella trabajó vendiendo enciclopedias a puerta fría. Uy, pues así Brudos mató a su primera víctima. Así, pues, para Que lo veas. sepas. Pues resulta que, para que veas, a mí mi madre me cuenta... Luego se lo cuenta. Se lo digo a mi madre. Un saludo a tu madre. Un saludo a mi madre. A mí me contaba que la orden que tenían ellos era que había que vender la enciclopedia aunque el otro no pudiera pagarla. Joder. Sí, o sea, firma la letra. Una vez firmada la letra, a correr. A mí me da igual. Mi Pero ahí objetivo es vender la enciclopedia y me da igual tu realidad. Ahí el psicópata es el que te da esa orden, porque encima que les Oh, manda y puerta a puerta llevarla- para que luego llames a la puerta de un señor que te va a cortar un pie, Claro, pero ya es una profesión de riesgo. cuidado. Joder, qué mal. No, pero el llevar a cabo esa orden, ¿no? Y aguantar en un Sí. momento dado es porque tienes un nivel de psicopatía también un poquito alto. O porque tienes que pagar facturas. Ya, que eso es lo que Bueno, tenía que hacer mi madre. Es eso al final. Hay gente que Los ejecuta ese tipo de trabajos a costa de un sufrimiento personal importante y hasta que el cuerpo y la mente aguanten. La mayor parte de gente que tiene una cierta empatía es capaz de aguantar esto durante un periodo limitado. Claro. Yo pienso, por ejemplo, mucho en el personaje de George Clooney en Up in the Air. Si habéis visto esa película, Sí. este es, para quien no la haya visto, es pues este señor que trabaja en una empresa de recursos humanos que se dedica, o sea, tú lo contratas cuando quieras despedir a alguien para Claro. no hacerlo tú. Entonces, él viene y te despide A a no sé los quién. empleados que tú quieras despedir. Y lo hace Entonces, todo este por es un las millas. Es un señor como con mucho cuidado, muy humano, que trata muy bien a las Él personas, que se intenta jactaba. darles una salida digna, que intenta tal, y le ponen a una chica, un aprendiz, que resulta que es una tiburona, que es como, bueno, pues venga, tal, esto lo hago yo rápido, pim, pam, ¿no? Y él sufre mucho en ese trabajo. Entonces, lo que se va viendo a lo largo de la película es que él tiene un gran desgaste emocional y que se ha focalizado en algo totalmente absurdo, como son las millas aéreas, ¿no? Que te dan regalitos. Que te dan regalitos, que puedes viajar gratis y qué tal. Se focaliza en eso para tapar el que yo a lo que me estoy dedicando es a dejar a gente en la calle. Claro. Entonces él va aguantando a costa de eso. Pero vas viendo a lo largo de la película que él realmente es un pobre ser, es un tío que sufre mucho. De hecho, cuando él se entera que la tía ha propuesto poder despedir a la gente por Skype, dice, no, pero, o sea, estás descartando lo único humano que quedaba de despedir a alguien, que era
intentar convencerlo de que esto puede convertirse en una oportunidad para tu futuro profesional, para tu carrera profesional, de repente lo mandas a la mierda. O sea, Claro, tú abres el entonces, Skype y bueno, hasta luego. Él lo que decía era, bueno, para hacer esto y hacer esto bien, de manera que no dañes al otro, necesitas un contacto humano. Es decir, él, a pesar de esa mierda de trabajo, estaba pensando en el contacto humano, ¿no? Entonces, habitualmente en ese tipo de trabajos la gente los hace durante un tiempo, pero no aguantan. ¿Quién aguanta? Aguanta al que no le importa una mierda, hablando mal y pronto, Sí. ¿no? Al psicópata adaptado. Yo que hice un máster de recursos humanos y tal, una de las salidas era trabajar en empresas de trabajo temporal, y en las empresas de trabajo temporal hay una rotación muy alta, ¿no? Claro. También por ese tipo de cosas. Claro. Y por el sueldo. Bueno, Porque es bajo. porque es bajo. Claro, claro, es lo que tiene. Bueno, un poco por resumir este tema de qué es el ser psicópata, ¿no? Esta personalidad, ¿no? Hablábamos de la tríada oscura que habla, ¿no? La psicopatía, que es esa falta de empatía, impulsividad, búsqueda de sensaciones. El maquiavelismo, ¿vale? Muchas veces hablamos del psicópata también como un manipulador, ¿vale? Que nos viene a la cabeza pues este escritor Maquiavelo, que hablaba de la manipulación, la explotación de los demás para conseguir los propios intereses, un cínico desprecio por la moral y el narcisismo, ¿no? De nuevo os remitimos al podcast de los Lannister. Y en el caso de Maquiavelo, por ejemplo, el otro día leía un hilo de Twitter sobre Juana la Loca. Como diciendo, lo escribía, no sé si era una historiadora, como que se nos ha engañado a nosotros y a Juana con el tema de Juana la Loca. En realidad no estaba loca, la tía era muy cabal, lo que pasa es que era la tercera de 3 hermanos que siempre se le educó para ser una buena esposa, ¿vale? Y que de repente se descubre que tiene que ser una buena reina, ¿no? Se la había educado para ser sumisa y buena mujer, ¿no? Y resulta que sus 2 hermanos mayores, que iban a ser los herederos al trono, el primero y el segundo, resulta que se mueren, y a ella la iban a casar con Felipe de Alemania, ¿no? Felipe el Hermoso. Felipe el Hermoso, ¿vale? Yo siempre que oigo Juana la Loca, a mí me viene la película de Lola Flores de Juana la Loca de vez en cuando, que es graciosísima. No la he visto. Pensabas decir la de Pilar López de Ayala. No, nada que ver, nada que ver. nada Bueno, que pues ver. resulta que el tema está en que a esta pobre mujer, a Juana, la tienen enclaustrada y tal, porque ella iba a ser una muy buena esposa, pero no era nada tonta, y se daba cuenta de que la estaban manipulando para que su padre, sobre todo, Fernando, la manipulara, que en un momento dado Felipe el Hermoso, que no iba a ser rey, de repente dice, ¡ah, voy a ser rey de España, esto es fantástico! Pues manejarla y tal, y en un Pues momento... como la presidenta de paja, como la hierbas en la que se avecina, que era la Absolutamente. presidenta de paja, y Absolutamente. firmaba el otro. Claro. Eso. Pues este tipo de cosas, y en un momento dado, Fernando el Católico era muy buen estratega, pero era a nivel empático era terrible, y cuadra muchísimo con una figura psicopática, ¿vale? De hecho, el libro El Príncipe de Maquiavelo va Sí, sobre está basado- Fernando, es verdad, eso Fernando sí. el Católico. Eso sí lo había oído yo. ¿Vale? Entonces es muy curioso, ¿no? Este tema que además estamos apuntando de que dentro de los dirigentes de países, de presidentes, hay unos perfiles así psicopáticos muy importantes. Hay un estudio en base a 42 presidentes de los Estados Unidos que puntúan altísimo en Bueno, es en que psicopatía. yo en esa lista echo de menos Es que es hasta el alta George Bush. política, ¿no? O sea, la alta política yo creo que también claro. pensamos, por ejemplo, hablamos al principio, House of Cards. Hay otra serie que se llama Borgen, que yo no la he visto, pero que va de política también, que me han comentado que hay varios personajes psicopáticos. Y realmente es que para el mundo de la alta política hay que tener mucho cuajo. Todos hemos visto esos debates electorales espantosos en los que se llaman de todo y que luego Y se que quedan les da hablando igual. y que cuando además se quedan hablando de sus cosas Y después, se van ¿no? de copas, como es que es ¿qué me tremendo. estás contando si me acabas de decir que yo qué sé, que soy mala persona y que ¿no? Y yo no me voy de copas contigo? Pues no, es porque entienden el juego. Entonces, Claro. ¿quién dura en un mundo de ese tipo? Pues alguien, o bien con unos rasgos narcisistas muy marcados que le compense ese subidón de poder, o bien un psicópata. Esto de la tríada oscura es curioso porque a lo que alude es a dentro de los psicópatas, bueno,
dentro de los criminales en serie que han cometido delitos violentos son rasgos que son más prominentes que en otras muestras, ¿no? que en otros psicópatas. Es decir, al final, en cualquier escala hay unos ítems que llamamos que tienen más peso clínico que otros, ¿no? O que orientan más a una cosa o orientan más hacia otra. Entonces, se sabe que en los asesinos en serie con crímenes violentos con rasgos psicopáticos, el maquiavelismo, el narcisismo y la psicopatía entendida como frialdad emocional tienen mucho más peso que en otras que otro tipo de rasgos. Sí. El tema del narcisismo, lo que hablábamos antes de qué diferencia un narciso de un psicópata, bueno, pues al final esa calidez en un momento dado. Claro, pero que los psicópatas también tienen un narcisismo muy exacerbado, ¿no? Y que muchas veces logran, como veremos ahora, a partir de esos crímenes, ¿no? Cuando van... a mí me hace gracia cuando dicen, no, es que los psicópatas al cabo del tiempo van volviéndose descuidados. No. Un asesino psicopático organizado, como los que hablan en Mindhunter, jamás tiene un descuido. Porque programan al milímetro todas sus acciones, los proyectos de BTK, la pasión fantástica que decía Kemper. Él pasaba meses programando cada ataque. No dejan nada al azar. Lo que pasa es que como tienen esta sensación de ser más listos que la policía, de ser más poderosos que nadie, van retándose a sí mismos cada vez un poquito más. Entonces ahora voy a dejar aquí esto que sé que lo han cogido de una escena del crimen anterior, pues voy a dejar otra cosa más y aún así no me van a pillar porque yo soy más listo que ellos. Zodiac, al cual no llegaron a pillar nunca, Zodiac mandó un trozo de una camisa de una víctima previa, ya con una escena del crimen ya procesada con todas esas pruebas en el FBI. Él cogió un trozo de esa camisa que se había quedado como trofeo y la mandó a un periódico. O sea, fijaros qué riesgo. Sí, sí. Pues aún así lo hizo. ¿Por qué? Pues porque eso probablemente no le pillaron, eso incrementó su narcisismo. Entonces, ellos necesitan esa constante búsqueda de sensaciones. Qué bueno es. Bueno, porque hablando siempre desde la lejanía, no porque me esté dando ideas. Bueno, el otro gran melón que se abre también en la serie y que nosotros tenemos, y porque forma parte de la vida real, es si ese punto de psicopatía es una enfermedad mental y eso significa que están locos y son unos pobrecitos de mi alma que no lo saben hacer mejor. Claro, eso es la pregunta, realmente. O sea, ¿la maldad es una enfermedad? No, no lo es. O sea, ellos tienen esa capacidad de discernir qué es lo que están haciendo y tienen ese momento en el que ellos deciden hacer eso a pesar de que saben que está mal, ¿no? Entonces, ahí lo que tenemos que ver es un poco la aproximación a la salud mental desde el punto de vista, por ejemplo, pues vuestro o mío en la consulta y la aproximación desde el punto de vista médico-legal. Es decir, esta gente, Holden Ford, Bill Tench, Wendy Carr, ¿no? En la serie, ellos no van a buscar si esta persona es un enfermo mental y de qué manera le podemos ayudar. No. Ellos lo que van es a ver qué cosas de esta conducta me pueden dar pistas acerca de cómo es esta persona para anticiparme a su próximo acto, ¿vale? Es decir, para evitar asesinatos. Exactamente. En eso consiste el profiling, ¿vale? En eso consiste bueno, pues... Voy a intentar ver un poco qué características de personalidad tiene esta... ¿Qué patrones, no? ¿Qué patrones tiene? Pero yo no me meto en si está sano o está enfermo, ¿vale? Nosotros en la consulta lo que vamos es a buscar una enfermedad para poder tratarla o a buscar un problema para poder intervenir, ¿vale? Eso sería lo que hacen esta gente con los perfiles criminales, es el antes. Luego, la psiquiatría forense, la psicología forense es el después, que es lo que hablabas antes de en un juicio. Una persona ha cometido un delito porque, oye, las personas con enfermedad mental cometen delitos. Las personas sin enfermedad mental cometen más delitos que las personas con enfermedad mental. Que es otra cosa que tenemos que dejar clara. ¿Ese era un loco? No, cuidado. No. Si fuera un loco estaría posiblemente, la estadística nos diría que está en su casa, en un rincón, llorando, aterrorizado. Efectivamente. Eso es lo que hacen los locos estadísticamente hablando. Estadísticamente hablando, no hay más crímenes violentos, ¿vale?, cometidos por personas con trastorno mental que crímenes violentos cometidos por personas sin trastorno mental. Y proporcionalmente hay muchísimos más crímenes cometidos por personas sin ningún trastorno mental, ¿vale? ¿Qué es lo que hace la psiquiatría forense? La psiquiatría forense tampoco va a buscar si hay un trastorno mental o no.
La psiquiatría forense lo que va a hacer es decir, vamos a ver, si esta persona tiene un trastorno mental, en el momento de cometer el crimen, ¿eso era un factor determinante o no? Es decir, yo puedo tener un diagnóstico de trastorno bipolar, pero si yo con un diagnóstico de trastorno bipolar entro en casa de mi vecino y robo la tele, ¿lo he hecho porque en aquel momento yo no podía saber que entrar en casa de mi vecino y robar la tele estaba mal, porque yo no tenía capacidad de discernimiento o no? ¿Vale? Es decir, es una aproximación diferente. No sé si me estoy explicando. Yo creo que sí. ¿Vale? Entonces, esto es lo que se llama la valoración de imputabilidad. Esto es lo que se llaman los peritajes también. Es decir, cuando yo valoro a un paciente para ver si esta persona es capaz de tal cosa o de tal otra, también... pues el último, yo no hago peritajes porque además para eso hay que estar formado, hay que estar en una lista, en el colegio médico tal, y yo no hago peritajes. Pero el último contacto que tuve yo, que mandé a unas personas a hacer una pericial, fue, por ejemplo, una mujer muy mayor que los hijos querían saber si podían impedirle que se casara con su pareja. Por un tema de futuras herencias y tal. Para mí esta señora se podía casar con su pareja o con quien ella una quisiera, cabra si le diera la gana. Mira, esto le expliqué a los hijos delante de la señora, mire, esto no es una valoración clínica, esto es una valoración médico-legal. Entonces, para esto tienen que ir y tal. ¿Vale? Entonces, eso es lo que valoran un poco los peritos. ¿Qué es la imputabilidad? Pues una persona se considera imputable cuando es consciente de lo que ha hecho y se considera que puede asumir la culpa de lo que ha hecho, y es inimputable cuando no es así. Entonces... Una persona es imputable, leo la definición porque es muy gráfica. Cuando será considerado totalmente imputable todo aquel mayor de edad penal que no presente anomalía, alteración mental, intoxicación o abstinencia a drogas psicotrópicas, alteraciones de la percepción o trastorno mental transitorio, importante, no buscado a propósito para delinquir, es decir, no me tomo unas copas porque ya tengo esto en la cabeza y así me desinhibo, ¿vale? En el momento de los hechos que afecte la comprensión de lo ilícito o la capacidad para adecuar su conducta a dicha comprensión. Es decir, yo comprendo que esto que estoy haciendo es ilegal y aún así lo hago. Esa persona es imputable. ¿Ejemplos de imputabilidad o de inimputabilidad? Pues, por ejemplo, todo este tipo de crímenes absolutamente absurdos que no nos podemos explicar, como el de hace un tiempo, una pobre chica en una psicosis puerperal llevó a su bebé a una iglesia y le mató en la iglesia, con gente ahí, ¿vale? Pues ella no se preocupó ni lo más mínimo de si ahora tengo que hacer esto para que no me pillen así, ¿no? Esta chica estaba en pleno brote psicótico, hizo esto y bueno, pues luego cuando la chica ingresó en el hospital, la trataron y tal, pues al parecer la chica tuvo una depresión porque hizo algo horrible y no se estaba dando cuenta de lo que estaba haciendo, ¿no? Esa persona es inimputable porque está actuando para salvar a su hijo de un diablo que tiene dentro y tal y tal. Esa persona es inimputable. Okay. Una persona que programa un crimen como los programaba Ed Kemper, como, pues por hablar de casos más cercanos, el caso de José Bretón, por ejemplo. A mí me han preguntado innumerables personas por el caso de José Bretón. Este tío se montó en su cabeza un plan de si a tal hora estoy en tal sitio y una cámara de seguridad en la entrada del parque, entonces yo luego podré decir que he estado en el parque con mis hijos a esa hora. Esa persona ha sido peritada 7 veces por 7 peritos psiquiatras distintos y todos han coincidido en que es totalmente imputable. Entonces, la valoración, ¿vale? Es diferente si hablamos de una consulta de psicología, psiquiatría clínica a si hablamos desde un peritaje forense. Tenemos en la serie el ejemplo de Richard Speck que bordea un poco esa imputabilidad en imputabilidad, porque la historia de Richard Speck es una historia muy complicada, independientemente de que sea un psicópata o no, pues sufrió muchísimos traumatismos siendo niño, luego cuando se han hecho estudios de neuroimagen post-mortem había un montón de cicatrices en el cerebro, muchísimas drogas, el día que comete los asesinatos se había ido y había tomado cosas que ni se sabe el nombre que tienen y tal, ¿no? En ese él iba sentido, muy intoxicado y la intención original, o sea, él es un asesino múltiple, digamos, pero no es un asesino en serie.
Él entró en la casa, en una residencia de estudiantes, o bueno, de enfermeras, ¿no? Donde vivían 8 enfermeras y mató, creo que a 7 de las 8. Pero él no entraba a matar. Él era un delincuente de poca monta que estaba acostumbrado a que cuando se quedaba sin dinero entraba en una casa, robaba y se iba. Entonces él entraba a robar originalmente. Entró muy intoxicado. De hecho, le abrió la puerta, la enfermera que le abrió la puerta, que fue la única que se salvó porque logró esconderse, la enfermera que le abrió la puerta le abrió porque le vio tan afectado que... Pasa, hijo mío. Claro, fue un poco así, ¿no? Entonces luego él entró y a todas sus compañeras las violó y las mató. Este fue declarado imputable. Él luego dijo que no se acordaba de... Que no se acordaba de mucho, que se fue a una pensión... ¿Es posible eso? Es posible. Se fue a una pensión y dice que fue al día siguiente, él no Incluso ocultó él, lo más mínimo. Le pillaron al día siguiente. Confiesa, he hecho algo muy grave, si lo dicen es porque es verdad. Y le pillaron al día siguiente. Es decir, cero que eso planificación. también... Ya, pero yo creo que también hay que entender un poco la realidad. Yo creo que ahí la policía necesitaba seguramente encontrar y explicar un poco lo que había pasado, esa barbaridad, ¿no? Porque en un momento dado, yo qué sé, porque es que además creo que lo matan, ¿no? ¿Es posible? ¿Lo matan? No. Creo que no. No recuerdo bien. Es que a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, en el caso de Mindhunter, Yo creo que muere en la cárcel, pero... Yo no sé si estaba... ¿Te refieres a la pena de muerte? Yo no sé. Vale, no, yo creo que lo estoy confundiendo con el caso de, en Mindhunter, el chaval que Frank, creo que Benjamin y Frank, ¿vale? Que en un momento dado él lo confiesa todo y aún así lo ponen en la silla eléctrica. Entonces, Sí. ¿para qué confiesas? Claro. ¿Qué ventaja tiene confesarlo todo? Si Ya. si no vas a ganar absolutamente nada, ¿no? Ahí en un momento dado, la confesión y asunción de tus hechos, de tu culpa, te está diciendo que algo se puede hacer, ¿no? Pero, y aún así, a la silla eléctrica. Pues entonces, o sea, si le estás haciendo hasta un favor al sistema porque le estás ahorrando pasta en investigación, en un juicio, en un proceso y tal, pues te callas y ya está. Ya. ¿No? No Pero sé, bueno, ahí lo digo yo porque soy así de ser de luz y Porque de no hay blanco. nadie al volante. No hay nadie al volante. Porque yo debería estar ahora haciendo tortitas. ¿No? Ese es el tema de la imputabilidad. Una vez vista esta definición, los otros casos son bastante más claros. El tema de, pues eso, lo que veíamos, el de Brudos, Kemper, todos los demás, que esa psicopatía, ¿vale? Cuando tú vas por la calle, aunque seas un psicópata, si todas las señales te dicen que esto está mal y lo haces mal, de alguna manera. Y eres capaz de entender que lo estás haciendo mal y aún así lo haces. Entonces no es una enfermedad mental, es, digamos, una naturaleza, ¿no? No es una enfermedad mental. Desde el punto de vista médico-legal, una enfermedad mental que interviene en un hecho delictivo interviene condicionando ese hecho delictivo o condicionando o anulando tu voluntad, dominando tu voluntad. En los casos tanto de Brudos como de Kemper, como de BTK, como de posteriormente Ted Bundy, que también saldrá, etcétera, eran personas que eran perfectamente conscientes de lo que hacían y lo disfrutaban. Y lo hacían porque lo disfrutaban. Entonces, son totalmente imputables, no es una enfermedad. De hecho, cuando en la serie, en un momento dado, le preguntan a Ed Kemper ¿qué castigo piensas tú que te merecerías? Y él se pone a pensar y dices, ¿muerte por tortura? O sea, él sabe que lo que ha hecho está mal, lo que pasa es que piensa que tiene derecho a hacerlo. Bueno, Ed Kemper, sus primeras 2 víctimas, con 15 años, me parece, fueron sus abuelos. Él odiaba mucho a su madre y odiaba mucho a su abuela, con quien la madre le mandó a vivir cuando no le aguantaba más. Entonces, Kemper, después de librarse del psiquiátrico, él pidió que le recluyeran en una residencia, o sea, vale, soy libre, pero a mí mándame una residencia lo más lejos posible de mi madre. ¿No? Y dijeron que no, le mandaron a su casa era la casa de su madre y finalmente años después acabó matando a su madre. ¿Vale? Es decir... son conscientes de lo que hacen. Es totalmente consciente. Pero es como un impulso, ¿no? Que no pueden frenar. O sea, disfrutan con... Probablemente sí podrían frenarlo, pero no quieren frenarlo. No quieren. Y ahí es donde entra la voluntad. Claro. ¿No?
Bueno, hemos hablado un montón ya de qué es la personalidad psicopática, cuáles estos componentes, en qué sitios podemos encontrar psicópatas y tal, de alguna manera un poco general, ¿vale? Pero la siguiente pregunta a lo mejor sería si los psicópatas son psicópatas biológicos, si nacen así o se modulan por a lo mejor accidentes familiares, porque han caído en una mala familia que los han criado así, porque aquí hay muchos interrogantes, ¿no? Porque aquí podríamos caer en un determinismo, es decir, muchas veces estamos viendo cuando vemos la serie de que es que mi madre me humillaba o lo que sea, que es algo así como muy transversal, se da muchas veces, o es que resulta que hay un componente de heredabilidad genética muy alto. Esto es determinista, esto convierte automáticamente en alguien en un psicópata. ¿De dónde sale esta psicopatología? Porque luego además hay un componente evolutivo, adaptativo muy grande. A la naturaleza, ¿para qué le hacen falta los psicópatas, ¿no? Entonces, si es algo que rompe tanto la sociedad, no es adaptativo. En un momento dado se habrían extinguido de alguna manera. Bueno, y no se extinguen. Los psicópatas, yo creo que a nivel evolutivo, en cierto momento de caos o de crisis, a lo mejor sí son necesarios. A lo mejor tener en el grupo, digamos, a una persona que, aunque sea por sus propios intereses, le da igual 8 que 80 y le da igual pegarle con una piedra al de enfrente para quedarse con su trozo de mamut, pues a lo mejor, ¿no? En cierto modo es adaptativo, ¿no? No lo sé. Hombre, en el caso de, por ejemplo, los cárteles de la droga mexicana y tal, se ha visto que están muy organizados, ¿vale? Y cuando se han estudiado los niveles de psicopatía con este famoso test en población reclusa, se ha visto que cuando se distinguen por papeles, ¿no? De si eres el correo, si eres un blanqueador, si eres un líder, si eres de los matones, de los ejecutores y tal, los psicópatas se aglutinan sobre todo en los ejecutores y los líderes. Pero luego hay un montón de papeles que puntúan muy bajo en psicopatía, ¿no? Entonces, en un momento dado, a lo mejor los psicópatas serían esos soldados tribales de alguna manera, que les da igual matar al individuo de delante porque eso es bueno, o eso creen, para ellos o para su tribu, no lo sé. Puede ser. A ver, al final, como todo, es una pregunta sin respuesta. Yo creo que esto es un tema que desarrollaremos largo y tendido en la próxima entrega. Pero como siempre, pues hay una base biológica de más riesgo de desarrollar una psicopatía. Por ejemplo, personas que a nivel biológico son más tienen menos miedo, tienen reacciones más frías, más templadas ante el peligro, tienen un umbral de tolerancia al peligro más elevado. Y al dolor y al asco. Y al dolor y al asco, sí, eso es así. Pero dentro de que yo tengo esa, digamos, bueno, nazco con esa configuración cerebral, ojo, porque las experiencias vitales también modulan y también cambian. O sea, el cerebro no es tan estático como nosotros pensamos, todo lo contrario, el cerebro es completamente plástico durante además durante la mayor parte de nuestra vida, ¿no? Entonces, sí que hay determinados factores que parece que son comunes. Está el tema de la madre, que además muy sarcásticamente Wendy Carr también en algún momento en un capítulo dice bueno, ya claro, siempre está la madre, ¿no? Sí. En plan de ya estamos con la madre. Pero nuevo, es verdad que hay un patrón general de un padre ausente o excesivamente autoritario, excesivamente frío también, y una madre interpersonalmente explotadora o frecuentemente adicciones en la familia, niños que presencian violencia, que eso también puede llevar a que el niño en el futuro se convierta en una persona violenta. Esto pasó con Kemper. Kemper es el caso del asesino de la madre por excelencia. O sea, él reproducía la muerte de la madre en cada una de sus víctimas. La historia de Kemper es bastante curiosa porque él parece que ya de serie en la infancia ya llevaba una basecita, ¿no? Kemper, él contaba que con sus hermanas ellos tenían juegos del tipo la silla eléctrica,
Él desmembraba las muñecas de sus hermanas desde muy pequeño e incluso llegó a matar al gato de la familia, cortarle la cabeza y poner la cabeza en su estantería de su habitación como un trofeo, ¿no? Sí, sí. La madre, que él la odiaba profundamente, la madre se llamaba Clarnell, era alcohólica, se hipotetiza que podía tener un trastorno límite de personalidad. La madre le machacaba mucho por su aspecto físico. Él era, él está vivo. Kemper es, de los que hemos hablado, yo creo el único que sigue vivo. Kemper es un tío que mide 2,5 metros, que pesa 135 kilos, entonces un tío pues llamativo, ¿no? Digamos, en ese sentido salía de la norma, ¿no? Entonces la madre de Kemper trabajaba en la Universidad de California y ella cuidaba a sus chicas, ¿no? Como creo que trabajaban algo de mantenimiento o algo así, entonces tenía un gran afecto por sus estudiantes. Y ahora él siempre le estaba recriminando de nunca estarás con una de ellas, te van a odiar, ninguna chica te va a querer tocar, ¿no? Entonces él le machacaba mucho con esto, ¿no? A él, además, llegó un punto en su adolescencia que le encerró a vivir en un sótano que tenía en unas condiciones, por lo visto, deplorables, pues decía que tenía miedo de que violase a sus hermanas. O sea, que algo debió ver ahí. En un punto de la adolescencia, los padres se habían separado, la madre se harta de él, le manda a vivir con los abuelos porque hubo un periodo corto en el que le mandó a vivir con el padre y el padre también le rechazó. Entonces él se fue a vivir con los abuelos. Con el abuelo parecía que había una vinculación. El abuelo tuvo la brillante idea de enseñarle a disparar. Y en un momento dado, pues la madre, o sea, la abuela, perdón, que era la abuela materna, se enfrenta a él se acaba de enfadar o de tener un ataque de ira, coge la escopeta y mata a la abuela. Y después mata al abuelo, no porque odiara al abuelo, sino porque... Para que no se descubriera, a lo mejor. Claro, primero para que no se descubriera y luego porque él lo que ha explicado después es que su abuelo iba a sufrir mucho sin su abuela. Entonces lo hago por le tu mató. bien, pum. Lo hago por tu bien, pum. Y que en cambio mató a la abuela para ver qué se sentía. Después de todo esto, ya sabemos, pues lo hemos hablado antes, que fue a este hospital psiquiátrico para adolescentes y tal, del cual salió, y él consiguió un trabajo ya de adulto como en el departamento de transporte de California, haciendo algo por la zona de la Universidad de California donde trabajaba su madre. O sea, él tenía autorización para entrar en varios campus de varias universidades de California. Y él fundamentalmente lo que hacía era recoger autoestopistas. Él estuvo muchos años recogiendo autoestopistas y fantaseando con la posibilidad de matarlas, desmembrarlas, violarlas. O sea, esto durante muchos años antes de matar a ninguna de sus víctimas posteriores. Qué buena idea, vamos a inventar BlaBlaCar. Efectivamente. ¿Quién ha inventado esto, por Dios? Bien, BlaBlaCar. En los años 70 es cierto que el tema del autostop era una cosa casi, era un fenómeno. Era cultural. Se ve en las pelis casi famosos, todo este tipo de pelis que están como inspiradas en Woodstock y tal, que la gente se movía mucho en autostop. Entonces él recogió muchísimas, que yo luego he pensado cuántas mujeres se habrán librado de Kemper, ¿no? Imagínate, ¿no? Estarán ¿En España puede ser que esté prohibido hacer autostop? ¿Me suena? No lo sé, yo creo que no. No lo sé, ¿eh? Yo creo que no. Vamos, yo lo que tengo claro es que lo siento por nuestros oyentes que sean autoestopistas, pero yo no recojo ninguno. Y ya está. Lo tengo muy claro. Pero bueno, el caso es que él sus víctimas las empezó a seleccionar ahí. Y él siempre iba a matar después de discutir con su madre. Él siempre mataba mujeres. Sus dos primeras víctimas fueron dos amigas que están haciendo autostop. Él lo que hacía era matarlas de diferentes maneras, por asfixia o bien acuchilladas, etcétera. Después las desmembraba, las decapitaba, las violaba, decapitadas, y violaba la cabeza también, que eso lo cuentan en la serie. Y así mató a seis chicas, a 6 personas. Y finalmente un día tuvo una gran discusión con la madre y este es el momento en el que la voy a matar, y la mató a martillazos. Y fue totalmente abyecto lo que hizo con la madre. O sea, desató completamente toda su ira hacia la madre, y le hizo lo mismo que a todas las otras víctimas, también lo sexual. Puso la cabeza para tirarle dardos, para gritarle todo lo que le quería gritar, y después le arrancó la laringe y la tiró al triturador de basura. Y entonces él contaba de una manera muy fría que las cuerdas vocales se quedaron enganchadas en el triturador, y él se reía de esto. Sale también, creo que está en la serie, que decía, claro, las tenía endurecidas de tanto como me gritó y tanto como me maldijo durante toda su vida, ¿no? Después de eso, él dijo, bueno, ¿cómo me voy a librar ahora de esto?
bueno, pues no pasa nada, yo voy a coger la agenda de mi madre, voy a llamar a una amiga de mi madre, la voy a decir, le voy a invitar a casa, le voy a decir que mi madre la invita a cenar y la voy a matar también y luego voy a decir que se han fugado las dos, ¿vale? O sea, él tenía esta capacidad de planificación, hago esto para taparme, pero luego ya que lo hago, pues vamos a hacer un juego, ¿no? Entonces, preparó toda la casa para que toda la casa fuera una trampa para poder matarla sí o sí, ¿no? Y después de hacer esto, es él el inventor huyó. de las escape rooms. Sí, pero escape room mal, amigos. escape room chungo, amigos. Así si fuera youtuber, sería no. hago un escape room para la amiga de mi madre, sale mal. Sí, efectivamente. Bueno, pues sale mal o bien, porque Bueno, para él, ya, quiero pero- decir, bueno, después de esto huye y lo que hablábamos antes del narcisismo es más poderoso que la inteligencia de esta persona, que es bastante elevada, o sea, bueno, bastante no, muy elevada. Muy por encima de la media. Muy por encima de la Están media. los listos, los superlistos, los genios y luego ya es barbaridades. Y Kemper, que es listo mal. Listo también. mal. Bueno, pues él huyó y él programó su huida para que no le pillaran y aún así puso la radio y se sintió tan decepcionado de que nadie hablara de la barbaridad que acababa de hacer que decidió entregarse y llamó a sus amigos policías, porque él tomaba cañas con los policías de su pueblo, que eso también sale Sí. en Mindhunter, y llamó a uno de sus amigos policías y le dijo, oye tío, mira, ¿sabes estas que han aparecido decapitadas tal? He sido yo, vente a por Y mí. me recoges. Y el otro no se lo creía. Venga, tío, va. No, sí, en serio, vente y me recoges y yo te voy a ir contando. Y en el camino de vuelta le fue contando todo y entonces ya entró en prisión. O sea, hasta ese punto llegaba su narcisismo, ¿no? Que con todo dice, no puede Necesitaba. ser, necesito que esto se reconozca, pues es una gran hazaña, ¿no? Y él sigue vivo. Está en la misma prisión de Vacaville, donde sale en Mindhunter. Él tiene 70 o 70 y tantos años y está vivo. Ha colaborado con la policía muchas veces para este tipo de cosas de profiling y tal. Y ahí está, supongo disfrutando de su fama. Ahí estamos. Hablábamos de el tema de las madres, ¿no? De cómo le diagnostican o decían que posiblemente tuviera un trastorno límite de personalidad y, por ejemplo, cuando se ha empezado a investigar la psicopatía en las mujeres, una de las cosas que se dice es cuidado porque la psicopatía en mujeres hay veces que se enmascara con el trastorno límite de personalidad. Entonces, algunas mujeres diagnosticadas en un momento dado por TLP podrían ser psicópatas, ¿no? De alguna manera, ¿no? Este sería el caso de Kemper. Luego hablamos mucho de el componente sexual, que parece ser que si no es universal, sí que es transversal o mayoritario en los asesinos en serie, o al menos Bueno, la realidad es que la mayor parte de asesinos en serie, y esto no es feminacismo, pero la mayor parte de asesinos en serie, salvo quizá, está el caso de que se habla en Monster, de Aileen Wuornos, que es una mujer que mataba hombres. Hay algún hombre que mata a hombres, como el carnicero en Milwaukee, que creo que también va a salir en Mindhunter, pero la inmensísima mayoría son hombres que matan mujeres. Y las psicópatas parece ser que la violencia sutil o maquiavélica o manipuladora la ejercen hacia hombres, ¿no? Es una violencia que se comete mucho intergrupo, no intragrupo, ¿no? La madre de Kemper a sus hijas las protegía, pero ejercía una violencia muy grande hacia su hijo, y en este sentido creo que también la madre de Brudos, creo que no sé si había alguna hija. No, también. la madre de Brudos tenía un hijo ya y, bueno, lo que se dice que esto está un poco cogido con pinzas por lo visto, porque era lo que contaba Brudos, es que su madre quería una niña y que entonces le machacó toda la vida porque lo que quería era una niña. Entonces, cuidado en ese sentido, ¿no? Que ahí hay una serie de patrones, ¿no? También dicen en la serie que es un tipo de crímenes cometidos sobre todo por blancos. No lo sé si eso ahí nos está engañando. Eso es cierto. La mayor parte de asesinos en serie son varones, la mayor parte son varones heterosexuales blancos. No, es por lo menos en Estados Unidos, que es donde está más estudiado esto. Durante un tiempo se especuló con que Zodiac era negro, pero claro, Zodiac es que han tenido 15 caras para Zodiac o 500, entonces tampoco llegó a consolidarse esto. Bueno, vamos a dar un pasito más en ese sentido, en el tema de las parafilias, porque otro de los grandes asesinos que aparece en Mindhunter, que lo hemos dicho, es Brudos, ¿no? ¿Cómo lo llamaban? Jerry Brudos. Jerry Brudos, el asesino lujurioso, que este sí que es un trastornado.
este está mal. O sea, además, si ya el típico asesino que mata por matar, que desmembra gatos en un momento dado, nos vuela la cabeza, cuando ya lo mezclamos en un momento dado con una parafilia, con ese deseo u obsesión por los zapatos de tacón, o incluso esta forma tan artificiosa de luego mutilar a sus víctimas y hacerse ceniceros de bronce con los pechos de una, que ya es absolutamente totalmente desquiciado, ya es cuando no podemos entenderlo. De hecho, en un momento dado en la serie dicen, son, no sé cómo lo dicen, son trastornados, y si los pudiéramos entender, nosotros seríamos igual de trastornados como ellos, ¿no? Es algo enfermizo, que eso es lo que dice Bill al principio, que luego le da la vuelta y dice, no. Aquí podemos hacer mucho bien en la sociedad, ¿no? En la línea de investigación, porque si somos capaces de entenderlos, podríamos anticiparnos a ello, ¿no? ¿Qué es eso de las parafilias? Porque en un momento dado alguien se puede sentir atraído por un objeto, como por ejemplo unos zapatos de tacón o los pies, que a mí me llaman mucho la atención. Bueno, en realidad una parafilia no es considerada ningún trastorno. No es una enfermedad mental. No se considera una enfermedad mental, ¿no? De hecho, es algo que no pondrías en tu currículum a la hora de ir a pedir trabajo, ¿vale? Pero hay mucha gente que tiene parafilias, que no es más, es una palabra un poco rara, ¿no? ¿Para qué es una parafilia? Pero realmente es sentir atracción, ¿no? O deseo por un objeto o por una situación, ¿no? En tu mente, ¿no? Que deseas llevarla a cabo y te provoca muchísima excitación, mucho placer, ¿no? A ver, en sí no es nada malo, ¿no? El problema es cuando no consigues excitarte de otra forma, ¿no? O te provoca dificultad en tu vida diaria, ¿no? O en tu pareja. O ese objeto de deseo hace daño a otras personas. Exacto, provoca malestar en tu vida o con la persona o con las personas con las que te relacionas, ¿no? Tú puedes tener una parafilia o un trastorno parafílico y no ser un trastornado, ¿no? O no ser un asesino, ¿no? Yo, por ejemplo, yo separaría. Sí, no, estamos hablando de cosas diferentes. Son aquí cosas es que diferentes, se junta. ¿no? El Yo caso no de lo Brudos, juntaría. Lo que pasa es que cosas. Brudos es un psicópata y tiene una gran parafilia, ¿no? Que además desarrolla desde... No, debuta, creo que con 4 años debuta la parafilia. Desde muy pequeño, ¿no? Sí. Es un fetiche, ¿no? Un fetiche por los zapatos que luego se convierte en una obsesión, ¿no? En su vida, ¿no? A mí me llama la atención, ¿no? Cuando dice que su madre, cuando lo descubre, lo castiga. Parece como que hay una atracción por lo prohibido también, ¿no? Mi madre en este caso me niega, ¿no? Cuando podría haber sido un juego perfectamente, ¿no? Pues no hemos visto a nuestros hijos veces coger los zapatos o vestirse de mujer. O cuando se pintan las uñas o cuando se pintan los labios, ¿no? Si no sabemos hasta qué punto si su madre lo hubiera tratado como algo natural, ¿no? O como algo prohibitivo. Es que es muy difícil, porque ahí podría ser que la madre en un momento dado, en un entorno cultural en el que el travestismo o la homosexualidad está muy castigada, pues entonces le da miedo y quiere evitar un posible homosexual, que ya sabemos que los homosexuales no se hacen, sino que nacen, o que la madre, al ser también una psicópata, en un momento dado aprovecha este dato para castigar de alguna manera o para hacerle daño a su hijo. Hay muchas cosas, como apuntabais vosotras, que todo esto son autoinformes y autodeclaraciones de los psicópatas, y podrían estar diciendo, sobre todo, por ejemplo, en el caso de Brudos, que tiene un nivel de manipulación altísimo, si nos está contando lo que queremos oír. Claro, mucho cuidado. Claro, es que el sesgo es ese. El sesgo es que la mayor parte de lo que conocemos de las biografías de estas personas son a través de ellos mismos, que son gente profundísimamente misógina que asesina y mutila mujeres. Entonces, bueno, pues cuidado. Claro, ojo, cuidado. Vale, esto sería este tema de las parafilias, ¿no? Y ¿qué puede pasar? Porque, claro, yo el otro día, ¿no? Yo me autoobservo mucho, ¿vale? No siempre delante del espejo, pero yo me autoobservo mucho, y con el tema de la importancia de los impulsos sexuales y tal, pues estamos en agosto, estábamos en la playa, y yo me preguntaba, la visión en un momento dado de un cuerpo sexualmente atrayente,
a mí me despierta el impulso de querer poseerlo de forma irrefrenable, ¿no? Y en un momento dado los agresores sexuales no resisten ese impulso, sobre todo, por ejemplo, los asesinos sexuales psicopáticos que en un momento dado tienen un problema en el control de impulsos, lo quiero, tengo derecho a hacerlo, porque ya sabemos que esa conciencia moral está muy debilitada, ¿vale? Y encima valoro mal o por debajo las consecuencias de mis actos. Por lo tanto, esto todo el monte es orégano. Y hay una cosificación. O sea, ahí Brudos en concreto, por ejemplo, no está viendo una persona porque es capaz de hacerse ceniceros con pechos mutilados de sus víctimas, porque ahí no está viendo una persona. No hay una persona. Esto es un cuerpo que es mío y al cual tengo derecho, ¿no? Y de hecho, una de las víctimas, por ejemplo, de Brudos apareció con un sujetador que no era suyo. Y cuando le preguntaron, bueno, sin pechos y con un sujetador que no era de él, porque Brudos aparte tenía una enorme cantidad de una colección gigante de zapatos de tacón y de lencería de mujer que él iba robando por ahí, ¿no? Entonces le puso un sujetador de los que tenía por ahí y cuando le preguntaron por qué habías hecho eso, ¿no? Si la has mutilado, o sea, has sido capaz de esto, ¿por qué le has puesto el sujetador? Bueno, pues porque está mejor con tetas. Claro. ¿No? O sea, hasta ese punto llegaba la cosificación, ¿no? Ahí no veo una persona. Sí, ¿no? son maniquíes Claro, que son están como ahí maniquíes. para satisfacer o mi deseo sexual o mi placer estético en un momento dado por algo bonito, ¿no? Es terrible. Es terrible. La verdad es que, por ejemplo, el caso de Brudos en el capítulo de Negra y Criminal es el que al principio dice mucho cuidado porque este es como muy explícito y tal. ¿Qué pasa con el tema, por ejemplo, con el tema de las violaciones, ¿no? Con el tema de esto que estamos viendo de la manada y todo eso, las múltiples manadas, este tipo de asaltos sexuales, de cosificación. El tema de las manadas, por ejemplo, es que este verano ha sido como muy llamativo porque sale mucho en televisión y decía no sé si era un criminólogo o un psicólogo de mucho cuidado porque hasta 1/3 de todas las violaciones se produce en grupo. Lo que pasa es que Claro. parece ahora que las hemos descubierto con la manada de Manresa, la manada de Pamplona o lo que sea. Cuidado que esto es mucho más habitual de lo que puede ocurrir y nos pensamos que como ha salido uno, de repente hay efecto llamada. Bueno, ahora yo creo que lo que hay es una visibilización, ¿no? Exacto. Yo no sé si tú estás de acuerdo, Miriam. Yo creo que las agresiones sexuales Han sido siempre. y además muchísimo, infinitamente más frecuentes de lo que pensamos. Mucho más. Muchas de ellas, la mayor parte de ellas, en el entorno familiar. Y a nosotros muchas En veces los nos llegan a matrimonios. consulta, en los matrimonios. A nosotros muchísimas veces nos llegan a consulta. Y nos llegan a consulta a lo mejor 30, 40 años después a decir, oye, es que tengo 50 a mí me años pasó. y que yo cuando tenía 6 a mí me violaban, ¿no? Entonces, esto es de siempre. Lo que pasa que ahora parece que hay por suerte, hay una conciencia mayor de que esto ni es normal, ni es algo íntimo, ni es algo de puertas para adentro, ni es culpa de la víctima, ¿no? Esto es un delito grave contra la libertad sexual de una persona y oye, esto hay que hacer ver, ¿no? Que no está bien hecho. Pero yo creo que esto, yo no sé si es más frecuente, no lo sé qué datos manejas tú, Miriam, pero... Yo estoy de acuerdo contigo que ahora las mujeres lo dicen. Ya no tienen tanto miedo en expresarlo, ¿no? Pero vamos, yo creo que son igual en cuanto al número. Yo creo que no es que haya aumentado, es que ahora hay más visibilidad. De hecho, los datos que se manejan es que poco a poco la violencia y la delincuencia en todas sus formas cada vez es menor, va a la baja, poco a poco va cada vez a menos, ¿no? Bueno, porque... es lógico. Yo creo también la abyección de este tipo de criminales de los años 70 y demás, yo creo que no es casualidad que los años 70 fueran la época dorada, 70-80, la época dorada de los asesinos en serie, porque no estaba desarrollada la técnica del ADN, de los perfiles genéticos. Entonces, ahora un crimen de este tipo se pilla mucho antes porque el procesamiento de las muestras biológicas nos da muchos más datos. Antes podían saber esto es semen, esto es sangre, esto es sangre de tal grupo sanguíneo, si acaso, porque yo son los
a lo mejor a finales de los 70 más, pero un poquito más, ¿no? Entonces tenían que recurrir a cosas de este tipo como los perfiles criminales, que son algo mucho menos contundente, digamos, mucho menos científico, porque no había mucho más. Ahora yo creo que un Brudos o un Kemper ahora mismo sería impensable, al menos en un país del primer mundo, porque se corta mucho antes. Es decir, en la primera escena del crimen ya, aquí estás viendo, mira, tiene debajo de las uñas tales epiteliales que las vamos a analizar, que vamos a ver que es un varón que tiene tal perfil genético y vamos a cruzar datos, ¿no? Y a lo mejor no llega a asesinar a 6 personas. Entonces, yo creo que ahora no se ve tanto este tipo de crímenes, pues los crímenes de este tipo además van en escalada de violencia, Son muy llamativos. Hoy por hoy el cruce de datos entre agencias es muy alto. Yo creo que hay medios para intentar acotarlo. Y luego, afortunadamente, no son tan habituales. Fíjate que estamos manejando una lista de nombres relativamente corto. Sí, ¿vale? Y que son los peores criminales en serie de la historia. Claro. ¿No? Los Mindhunter, tú lo ves y dices, bueno, pues se me ocurren pocos más en realidad. Y luego, ¿no? en realidad, no han matado, vamos a ver, que se entienda bien, no han matado a tanta gente, no han matado a 400 personas, han matado a 15, 20 personas, ¿vale? En una población, en un momento dado, imagínate una población como la española, que somos 47 millones, 15, 20 personas no son tantos. Todas las almas humanas son importantes y valiosas y todo lo que tú quieras, ¿vale? Pero que no es rollo de... Por ejemplo, el Breivik, el asesino de Oslo, se llevó por delante a más de 200 personas en una tarde. Sí. ¿Vale? O sea, el asesino en serie, este asesino metódico, este asesino descarnado, frío, tan llamativo de atar, o BTK, ¿no? Que BTK significa, creo que es Bone, Torture, Kill, sí. ¿vale? Es atar, torturar y matar, ¿vale? Van uno a uno, con un goteo, y son muy llamativos y tal, pero no hay tantos monstruos, por decirlo de alguna manera. Por suerte. ¿No? Por suerte, ¿vale? No sé si queréis decir algo más de Jerry Brudos. La serie, el episodio de Jerry Brudos es muy llamativo, es muy gracioso, entiéndase. ¿Se Estamos hablando de... imputable? Sí. A todos. Vale. Vamos a dejarlo aquí. Este tema da para mucho. No hemos hablado del desarrollo moral. Hay una cosa que hablan en el primer episodio, que es el etiquetado de Durkheim, que son cosas así como muy curiosas que se empezaban a manejar en los años 70. Nos hemos dejado de este episodio, nos hemos dejado mucho fuera, ¿vale? Sí. Tenemos que ver aún la segunda temporada con los nuevos asesinos que nos van a traer nuestros 3 investigadores favoritos del FBI, ¿vale? Sobre todo Bill Tench. No sé si he dejado suficientemente claro que te gusta Bill Tench. Que me gusta Bill Tench y que además Holden Ford me cae mal. Me cae mal y además hablábamos antes que se parece a Emmanuel Macron, pensarlo en vuestras cabezas. Sí, bueno, tú me decías antes a otro, pero ya, Emmanuel Macron... Escúchame, se parece a Emmanuel Macron o a Albert Rivera, pero es que yo creo que Emmanuel Macron y Albert Rivera en realidad son la misma persona. Sí, ¿verdad? ¿Te imaginas? Sí, sería guay. Eso lo sabe la mujer de Macron, que Macron está liado con Malú. ¿Eso lo sabe Malú? Oh, Dios mío. No, qué fuerte lo que hemos abierto aquí, ¿eh? ¿Te imaginas? Nada, corta, Josebi, corta. No, pues nos hemos dejado un montón de temas abiertos. Os esperamos en el próximo episodio con más información, con más temas sobre psicopatía, de gente que... parece ser que sí hay imputabilidades porque hay alguien al volante, pero es que nos quiere llevar a unos pueblos así muy complicados, ¿vale? Así que la próxima vez que vayáis en un BlaBlaCar, si veis que se para en el arcén, llevad cuidado. Cada vez que busquéis, que hagáis un pedido a BlaBlaCar, tener la seguridad de que tenéis vuestras cosas en orden, de que lo habéis cerrado. Cógete el autobús o el tren y quítate de estas cosas, hombre. No te ahorras tanto dinero. No te ahorras tanto dinero. Con el tren, me gusta a mí viajar en tren, que tienes ahí tu espacio, te puedes ir a la cafetería, te tomas un sándwich de esto de 15 euros. Hay un libro muy oscuro que se llama Ventajas de viajar en tren, que te lo voy a dejar para que te lo leas. Muy oscuro. Y lo hablamos en el próximo episodio. Me parece estupendo. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Por favor, dejad vuestros comentarios en iVoox y en Spreaker a través de las redes sociales y ahora también
de la página web. En la página web, en el artículo de este episodio tenéis un montón de material, de artículos, de otros podcasts, el libro mío de cabecera, el de Neurología de la Maldad, de Adolfo Beña, que es un psiquiatra que yo conocí este libro por una conferencia a la que fui que me pareció, bueno, maravillosa. Esto fue en el simposio de psiquiatría del año pasado, que bueno, fue tremendo, me gustó un montón y me compré el libro, y la verdad es que para este artículo, para el episodio de hoy, me ha venido estupendo, mola un montón. Lo vais a tener todo ahí, ¿vale? En nadiepodcast.com, ¿de acuerdo? En las redes nos buscáis como @nadiepodcast. Muchas gracias, Miriam, por haber venido una semana más, un mes más. A vosotros. Muchas gracias, Elena. Siempre. Esto es la familia. ¡La familia! ¿Has visto? Aquí enlazando al siguiente episodio en la siguiente serie de Mindhunter. La familia. Para todos los demás, recibir un saludo y nos esperamos en el próximo episodio.